Hola, Gris. Hola, perdón, se me complicó. Buenas noches. No, está bien. Yo empecé antes, le di clic antes y yo, ups. Es que mi reloj decía una cosa y la computadora otra. Bueno, ya estamos aquí. ¿Cómo están? Bien, Gris. Bien, ¿y ustedes? Gracias por estar por acá. No, al contrario, gracias. Ya hacía falta algo así. Sí, oye, qué padre que ya que nos pudimos juntar otra vez. Sí, luego con este tema que se va a poner bueno, ¿no, Alex? Sí, está muy interesante. Y le decía a Jessy que también su último video se me hizo muy interesante. Ah, sí, lo de porque sí, estas dos noticias me han llamado la atención, o sea, lo del cometa 3 y Atlas, y la nota esta de un chico colombiano que se encuentra un meteorito y que le empieza a salir esta sustancia negra, y de hecho, con Alex, el otro día tú me contaste, hace tiempo me contaste también que tienes un video que no lo he terminado de ver acerca de esta sustancia viscosa negra que sí tiene explicación, que sí existe en la naturaleza, pues que hasta en las cuevas, ¿no? Que hay cuevas que estuve leyendo en Google que segregan esta cosa rara. Sí, bueno, es que se dice que hay dos tipos. Y hay uno terrestre y es básicamente, se le conoce inclusive como un suplemento, Shilajit, no sé si algunos que aquí también no lo hayan visto, pero básicamente, y también otro suplemento que se llama, o se le conoce como suplemento ácido fúlvico, y tiene muchos minerales y todo, se consigue mucho en las Himalayas, el que usan como suplemento, que crece así como en las hierbitas, así como, pero ese se le considera el Black Goo terrestre. El otro es el interesante, pero bueno, si quieres lo dejamos para cuando toquemos el tema. El otro está muy interesante, que era del que hablaba. Pues igual están relacionados, ¿no? Porque algo que nos llamó hoy la atención, ¿verdad? Jess, fue que me dice Jess, ay, es que quién sabe cómo nos vaya hoy, yo ya estoy paranoica porque se está yendo la luz, tormentas, no sé qué. Yo, no, tranquila. Y de pronto entro al Facebook y veo apagones en varias ciudades, y que me acuerdo que tú también me comentaste, Alex, que también has tenido apagones, ¿no? Allá. Sí, bueno, aquí por el calor, pero sí, todo el verano había apagones. Pero pues sí se hace extraño, y de pronto yo me quedé, no es paranoia, pero según pues lo que he estudiado últimamente sobre la inteligencia artificial, pues está absorbiendo tanto recurso que pues está afectando también en la naturaleza, ¿no? En el clima. Y me imagino intuyo yo que no solamente en este tipo de fenómenos, ya sea naturales u otro tipo, sino también va a afectar a la naturaleza tanto cambio. Y no es precisamente que vengan extraterrestres. De que hay alguien exterior, sí lo hay, porque tampoco voy a negarme a eso, pero no tanto a eso, o que sea un extraterrestre. Yo siento que también va a haber ya nuevas criaturas, así como va a haber cambios en el mundo, se van a ir extinguiendo algunos tipos de animales, pero van a nacer otros. Yo lo siento así. Pues de hecho, bueno, rápido para esto de lo de hoy, que estuvo raro, porque le dije a Gris que ya andaba yo pensando en cosas raras, porque estaba leyendo sobre el cometa de que hoy iba a causar algo, o sea, que predecían que hoy se podría estrellar, porque están comentando que podría colisionar contra Marte, o sea, contra nosotros no, pero contra Marte sí. Entonces, que estaban diciendo los de la NASA y este científico que se llama, hoy tiene un nombre, espérame, déjame ver aquí mis apuntes, este científico que se llama Avi Loeb, que dijo que sí podría causar algo en la Tierra el día de hoy. Entonces ya cuando dejé de leer eso y empieza a nublarse allá afuera. Ya no da. Y luego me dijo mi novio que en Yucatán estaba, que se había ido la luz, que estaba la tormenta también, y luego Gris me dijo lo mismo, y ya también me contó de Alex, y yo sí, esto está raro. ¿Qué está pasando? Está pasando, sí. Hola, bienvenidos a los que se están uniendo, dejen su like, Norma, Richard, ¿cómo están? Ay, gracias, Richard, muchas gracias, buenas noches. Híjole, pues ¿tú qué crees que sea, Alex? Vamos a dar nuestros puntos de vista y perspectivas. ¿Tú qué crees que sea, Alex? Y a ver a qué llegamos. Pues la verdad es que, estuve viendo algunas características de lo que nos dicen, ¿no? Porque pues, obviamente yo no tengo manera de verlo directamente, ¿no? Pero con lo que nos dicen, que a mí, por ejemplo, me llama la atención la velocidad, 140,000 kilómetros por hora. Suena como mucho, porque pues serían
poquito más de 140, 160 veces lo que un avión, que anda como en 850, 900 kilómetros por hora. Pero para ser un objeto, o sea, si fuera algo, o sea, si realmente es una nave, es muy baja esa velocidad. Entonces, suena algo que no tiene, por ejemplo, propulsión de alguna manera, que también es otra cosa, porque tendemos a humanizar mucho todo este tipo de cosas. Que, por ejemplo, la propulsión de Newton, que es la que usamos aquí, o sea, la acción-reacción, pues no, esa no te va a dar para irte a otros sistemas, ni mucho menos. Claro. O sea, la realidad de las cosas, eso es imposible. O sea, no te vas a llevar contigo millones de kilos o litros de combustible. Por eso inclusive dicen que pues, no puedes ni siquiera ir a Marte, porque es una misión suicida, porque también, una, el tiempo que toma, que es muy lento, y dos, pues que te quedarías sin el combustible de regreso en un momento dado, ¿no? Entonces, pues esa es una, ¿no? Que sí se me hizo, o sea, viene un poquito como que causando, ¿qué será ya desde julio? Recuerdo, estamos en septiembre, realmente 2 meses de Plutón, de los límites del sistema solar aquí, para una nave, si fuera una nave así tripulada y todo, no. Entonces se me hace, pues la verdad es que se me hace otro intento, no sé si recuerdan o si tal vez no supieron, pero si recuerdan, creo que el año pasado, si no me estoy equivocando, el 24, en Nueva Jersey en especial hubo una serie de avistamientos que sí, no era, o sea, estaban interesantes porque algunos videos que vi, pues se ve o es trucado el video o realmente la nave esta, que bien pudiera ser tecnología humana o híbrida, etcétera, pues iba más rápido que un caza americano, ¿verdad? Entonces no era un dron del Costco, es a lo que voy, que algunos dijeron, son drones, No, son no, juguetes. tampoco. No, era algo un poquito más sofisticado, Sí. pero un poquito inclusive anuncios por primera vez, porque yo tuve un invitado que se dedica a este fenómeno de Uruguay y lo platicamos en el video, que algunos anuncios del gobierno americano que yo jamás había escuchado, que básicamente dijeron, no sabemos qué es. O sea, así tal cual. No sabe, o sea, lo estamos analizando, o sea, pero no hemos podido dar con uno de los drones y no sabemos si son humanos o si son extraterrestres o cuál es su intención, o sea, cuál es la intención de estos drones, si vienen para bien o para mal, porque algo para mí que sí quisiera dejar es, si una civilización externa tuviera malas intenciones, no nos pregunta, no se tarda 2 meses en llegar, no nada. De hecho, en mi humilde opinión, sé que no muchos comparten esta opinión, esto ya sucedió hace mucho, o sea, las invasiones ya pasaron. Entonces, de alguna manera, tener ese miedo de que los marcianos llegaron bailando recachados, o sea, como que si ahí viene el ovni, ahí viene, o sea, es un poquito una intención más de crear una agenda de miedo. Exacto, el Blue Beam, es que es Sí, eso. bueno, relacionado a este objeto, de hecho, lo vi en X, este objeto Atlas 31, creo, B, algo así. 3-1, no, 3 y A. Pues sí. 3.1416. Así es. Lo relacionaban un poquito con el Blue Beam. Entonces, ¿qué pudiera suceder? Estoy especulando, pues que tal vez se mostrara algo en los cielos, que no es el objeto, tal vez, o sea, que es una manifestación ahí en los cielos, o sea, un tipo Blue Beam, que dijeran que pasó y no pasó nada, que fue y se estrelló con el sol, algo así. O sea, siento que al final lo veo muy similar a la agenda de los drones, que es increíble que no se habla ya en absoluto. O sea, dejaron de aparecer. Ahí más que todo fue en el estado de Nueva Jersey, creo que en el estado de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, en esa parte costa este, norte de Estados Unidos, y se dejó hablar. O sea, así como muchas cosas la sacan, ven si causa algún tipo de atención, reacción, más que todo, más que atención, reacción, si causa una reacción. No, ya se les olvidó, ya se les pasó, ya cámbiales el discurso, chip. ¿no? El chip. Sí. Entonces, yo la verdad siento que los reales ovnis no son como los que vemos. O sea, Claro. son como a nivel energético. O sea, ya si lograste viajar así distancias increíbles, no fue en el físico, no fue así como que a 140,000 kilómetros por hora. O sea, realmente mínimo alcanza la velocidad de la luz o dicen que se pueden modificar el tiempo. A mí se me hace también eso muy rebuscado. La manera es más la desmaterialización, o sea, que de alguna manera no están en materia, en físico, y ahí sí cruzan. Claro. Porque imagínate, también para ellos, a venir desde no sé dónde, lugares lejanísimos, y se dice es que son, la velocidad más rápida aceptada es la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo.
¿Por qué? Porque la luz es lo que menos masa tiene, ¿no? Entonces es lo que más rápido puede ir. Aunque hay quien dice que la luz no tiene masa, pero si no tuviera masa no estaría en el físico. Entonces, pues ahí está muy complicado. Exacto. Pero 300,000 kilómetros por segundo y te tardarías 4 años en un lugar que está a 4 años luz, pero hay muchos que dicen, está a 1,000,000 de años luz. ¿Cómo va a ser eso, verdad? O sea, aunque ellos tuvieran diferentes procesos de vida y todo, no. O sea, el viaje en el universo, el viaje en el espacio, siento que es algo que todavía no vemos. O sea, los ovnis de Ni verdad. conocemos. O sea, sí, o sea, es algo que todavía nos falta ahí ver. Este tipo de que están temblando, no sé si han visto videos, especialmente los de Maussan, no sé por qué, que tiembla mucho el platillo. Y entonces a mí se me hizo muy interesante todo lo que los nazis hicieron de este trabajo de antigravedad, porque esa no es una propulsión, esa de alguna manera están luchando o logrando una antigravedad para que como que flote el platillo, pero si se fijan que se tambalea y también tú dices, oye, vienes desde 1,000,000 de años luz y no te puedes casi ni sostener. Sí, o sea, sí, a ver, aquí no te me caes. Entonces, exacto. Entonces, sí se me hace que un poquito, sí coincido que muchos de los que vemos aquí son de aquí o son como tecnología para aquí, para este planeta o que alguien les regaló la tecnología, pero no es lo más nuevo ni como se está dando ahorita el viaje así en el espacio. Sí, yo también pienso que esto es como ingeniería, o sea, sí es ingeniería, pero para meternos miedo. Porque como tú dices, Alex, han tratado de, ya ves, con lo de la pandemia, con esto de los drones hace poquito que en Nueva York empezaron ahí, ¿no? Como la guerra de las galaxias, casi, y están intentando meter miedo y como que no pueden, o sea, no pueden porque ya la gente ya estamos más despiertos, ya no nos creemos tanta mensada, pero de que quieren tener algo así como en las películas gringas, lo quieren tener. Y esta es el mismo mensaje con esto del cometa, que hasta la misma comunidad científica, está, como este señor que está diciendo, no, sí, es que mide un montón, mide como 11 kilómetros, ¿o cuánto dijeron? O sea, sí, 11 kilómetros, 7 millas, y que está expulsando gases que nos puede afectar al planeta Tierra. Y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a afectar? Porque, o sea, desde allá hasta arriba, o que va a caer algún gas y va a afectar. O sea, pues no lo creo posible. Pero sí que intentan meter ese miedo de que ya en noviembre van a venir, va a estar detrás del sol, porque estaba leyendo que se va a colocar detrás del sol, y empecé a escuchar estas cosas y yo dije, claro, o sea, van a empezar a justificar que se va a acercar a la Tierra, quizá para después decir, es que fue culpa del ovni alguna cosa, algún movimiento que quiera hacer. Claro. Algún día, por ejemplo, ahorita con los apagones, ¿no? Que la gente esté quejándose, oye, porque sí ha habido apagones, o sea, ya tienen, como que está de moda ahorita eso, y lo van a empezar a decir, si se ve el internet, no es por nosotros, son los extraterrestres. Entonces ya empiezan ahí a meterte esa cosa de no somos nosotros. O sea, yo no quiero hacer el gobierno, ¿no? Yo no quiero meter lo de la nueva religión o la moneda o no sé, son los extraterrestres. Entonces sí, eso uno se queda, qué bárbaro, o sea, intentan ahí meternos miedo a como de lugar. Es que desde las Sagradas Escrituras nos lo han dicho, o sea, hay testimonios de que han visto naves de fuego, ¿no? Sí. Pero también pareciera que han creado a personajes para echarles la culpa. Esto es cosa del demonio, esto es cosa de no sé quién, del extraterrestre. ¿Ves algo diferente a la Tierra que no está normalizado, que nunca lo habías visto, que nunca nos lo enseñaron? Es del otro mundo, y ese es ahí donde caemos en qué será, y nosotros mismos nos engañamos. De que existe algo fuera de este mundo, yo siento que sí existe. Yo sí siento que sí lo hay, pero que vengan con sensacionalismo, porque yo vi notas cuando empezaron a anunciar esto del cometa. Para empezar, ¿por qué lanzan la información? ¿Como para qué? ¿En qué? O sea, si nos va a afectar, bueno, pues que nos avisen en qué nos va a afectar para que estemos prevenidos. Si no nos va a afectar y nada más va a pasar y ni siquiera nos vamos a dar cuenta, ¿para qué nos dicen? Pero ese sensacionalismo de decir, oh, sí, se ven hasta ventanitas y hasta figuritas ahí. ¿En serio tenemos esa tecnología, esos microscopios, hasta para alcanzar a ver que casi nos dicen, hola, vamos para allá? Y luego, sí, Alex, dices, vienen a una velocidad tremenda, pero a la vez, ¿es en serio? Pues vienen de rodillas, porque hasta
hasta noviembre van a venir y ahí estamos esperando a ver a qué hora. Es muy extraño. Y también bien dices, Alex, estoy totalmente de acuerdo contigo en que ¿por qué lo humanizamos? ¿Por qué queremos relacionarlo con nuestras características físicas, químicas, matemáticas, holográficas, biológicas y no sé cuántas cosas más al exterior del planeta? Y pues no, yo siento que va a ser totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y pues les voy a comentar algo que vi desde un invitado que tengo, que es un seguidor, que ahora ya es amigo, Emilio, que fue piloto, retirado, pero piloto militar, ya retirado, y pues si está retirado fue por invalidez, porque ¿qué crees? Fíjate lo que le pasó. Y está la entrevista en el canal por si a alguien le interesa verla completa. Pues allí va, ¿no? Para empezar, si ven el video, por la tontería que estaba viajando, estaba haciendo algo fuera de lugar, así lo voy a poner, por gobernantes, que les encanta hacer cosas fuera de lugar. Y allí va. Y ya saben que es tráfico y ellos saben qué caminos tomar. Y de pronto empieza a ver, ya sabes, una nave. Pero son movimientos que sí, no conocemos y a la vez no sabemos hasta qué punto son de este mundo o son fuera de este mundo. Pero en el sensacionalismo algunos lo manejan como, ¡oh, es hostil! Sí. y tú, ay, me da miedo. Entonces dice que allí va y lo reportó a la torre, diciendo, oigan, pues ustedes saben algo así, y ahorita te cuento otra historia, que fue lo mismo, pareciera que fuera lo mismo, es un protocolo. Y en la torre, no, pues no, tú sigue, ¿cómo que yo sigo? Voy a chocar. Y él iba, ¿no? Y él estaba parada esa cosa ahí. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Se cayó el avión y él sobrevivió. Él estuvo varios meses en coma. ¿Qué pasó? Sepa tú. ¿Cómo lo rescataron? Sepa tú. Porque como estaban haciendo algo fuera de lugar, sepa tú. Hay otra historia, que si quieren ver. Oye, Gris, perdón porque te interrumpí, o sea, pero ese avión era comercial, ¿no? No. Militar, ok. ¿Iba solo él? No, o sí iba con... Él y el copiloto sí falleció, pero él no. Ay, no, qué horror. Sí, porque se cayó, porque llevaba sobrepeso también. Ok. Y bueno, luego en un podcast de un chico de Monterrey, que hace un rato vi su nombre y ya se me olvidó otra vez, estaba entrevistando a un piloto y le pregunta, oye, ¿qué has visto de diferente? Y lo que me gustó fue lo que explica este chico. Y le dice, ya sabes, como los regios, así como el Alex, pero más golpeadón. No, pues yo iba ahí, iba militando y de pronto vemos una nave del tamaño, dijo, del país o del estado, que ya no recuerdo. O sea, que estaba tremendo. Ya para mencionar un estado o país es que estaba tremendo. Y se movía de manera extraña. Pues obviamente, reporto a la torre. Torre, sí. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y los otros, pues quién sabe, tú síguete, tú síguete. El mismo cuento del otro piloto, ¿no? Tú síguete, no pasa nada. Y resulta que iba y iban así en el camino y pues obviamente dicen que tienen contacto con otras. Él sí era comercial, él sí era piloto comercial, no era militar, y que empezaron a comunicarse entre otras aerolíneas, otras marcas. No, pues yo también lo estoy viendo, no, pues yo también, ¿qué creen que sea? No sé, que quién sabe qué hay, y de pronto ¡pum!, se movió y desapareció. Y esto es lo que comenta él, ¿saben? Por lo que vi, yo creo que esto es tecnología humana, no es nada del exterior. Yo creo que nos han ocultado demasiado. Y yo, sí, claro. Dice, es que... Hacen sus pruebas, saben, como lo de allá suena como lo de cuando... lo de la luna, ¿no? Que Neil Armstrong, creo que era Neil Armstrong que empezó a decir, oye, aquí hay algo raro, estoy viendo esto y aquello, y también, no le hagas caso, tú ve a lo que tienes que hacer y ya, ¿no? Entonces sí hay cosas que el gobierno oculta y no sabemos. Es que, ¿sabes por qué tanto argüende? Lo voy a poner de esta manera, ¿por qué tanto movimiento? ¿Por qué tanta narrativa del exterior teniendo tanto interior? Sí, escándalo, tanto escándalo. O sea, ¿qué quieren tapar con ese escándalo?
Sí, porque pues se habla de naves de muchas formas, de muchas maneras. También tengo un seguidor que él es chofer de grúas, de las grúas que levantan los autos accidentados de las aseguradoras. Ajá. Dice, no tienes idea de cuántos videos tengo. O sea, me desaparecen o los quiero subir a las redes y no me dejan. No manches, qué interesante. Pues entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? Como para desviar la atención en que, ay, va una navecita y hasta nos dijeron adiós y lleva colita, pero entonces es cometa, no, pero es propulsión, como dice Alex, ¿no? No sé. Entonces, ¿qué es? Yo siento que es eso, un distractor de que existe algo. Pero como lo están manejando, Sí. no. Sí, de que está, pero exacto, o sea, ¿por qué lo hacen tan alarmista? Y bueno, no está tan difícil de saber, pues es el control. Hay mucha gente que está paniqueada, que sí ve estas cosas y se paniquea, ¿no? Porque nos han metido la idea esta de la esclavitud, que nos van a venir a esclavizar, ¿no? Entonces, y ya te meten eso de que pues va a venir una raza a esclavizarnos y ya te pones así de no manches, qué horror, pero pues aquí estamos también esclavizados. Yo, ¿Cuál es la diferencia? yo creo, yo creo que son juegos de ajedrez dentro de juegos de ajedrez. O sea, es bien difícil a veces dar exactamente con la agenda, Sí. pero, o sea, lo que voy es de que pienso que es todo más o menos lo que han dicho, o sea, una mezcla de todo eso, pero bien pudiera ser, no este caso tal vez, yo no sé, pero que un caso similar, inclusive repentino, porque este ha venido, pero no crean, nosotros tres sabemos, yo la verdad hace poco de él, o sea, lo he visto en X y así, pero pregúntale a alguien tal vez en la calle que no ve mucho YouTube o algo y Atlas, ¿qué? Qué bien, no. Porque muchos, hay que entender que nosotros no somos el medio para ellos, o sea, para la mayoría, siendo honestos, no somos el medio. Ellos van a decir, pues no ha salido en el periódico, no ha salido en CNN, no ha salido, entonces hasta que lo vea ahí, pues te creo, Es ¿verdad? oficial. Exacto, o sea, Es hasta que sea, oficial. hasta que un gobierno, o sea, también el gobierno, hasta que un gobierno anuncie, entonces ya, que es la parte, por eso digo que se me hace muy interesante que el año pasado el gobierno de Estados Unidos, el Pentágono, haya dicho, señores, no sabemos qué son, es una aceptación que nunca les había dicho, siempre era un globo, siempre era no sé qué, siempre eran efectos atmosféricos, les llamaban así como nubes o cosas, siempre era eso, jamás habían aceptado. Y ahorita sí como que quisieron dejar la duda, cosa que yo dije, se me hace que esto lo están llevando un poquito más, van a decir que viene de otro lado, pero no, al final no dijeron nada de eso. Pero volviendo al tema, siento que bien pudiera ser Jesse y Gris que por ejemplo anuncien, ¿saben qué, señores? Se tienen que quedar en sus casas o nos contactaron estos seres y si alguien sale a la calle va a haber broncas, o sea, como diciendo, les van a... o todo el mundo tiene, o sea, parecido inclusive a las películas, ¿no? Yo la verdad ahí sí difiero, o sea, yo invitaría a todos que no nos preocupáramos, que no tuviéramos miedo, en especial tener miedo de cosas que no han pasado, que no sabemos. No tener miedo. Si una raza quiere venir y nos quiere, lo van a hacer. No crean que nuestras armas o nuestra tecnología los va a frenar, ¿no? Si vinieron de tan lejos, tienen la tecnología para hacer aquí lo que quieran. Yo la verdad, yo Lo pregunto, quisiera. Sí. yo lo que pregunto es realmente qué ganarían, etcétera, o por qué no lo han hecho en el pasado, porque insisto, esto ya sucedió. O sea, es esto que vemos, las pirámides, todas estas cosas que se han quedado, es porque ya hubo este acercamiento y de cierta manera estas situaciones, o sea, esta imposición, ¿verdad? Pero hace millones de años, literal, o sea. Entonces, ya ahorita se me haría algo así tan como que sin chiste, o sea, como que bien raro que llegaran y venimos a hacerles guerra desde tan lejos. No creo, no creo, pero sí me las pueden vender de que estos seres no sabemos, como el caso este que me parece es panameño, y es el caso este del esperpente que sí, se ve ahí. Panamá, sí. Así es, pues bien pudieran hacer algo similar, o sea, que empezaran a salir estos seres ahí por todos lados y dijeran, tengan cuidado, vienen del cometa algo de ese estilo película, ¿no? Claro. Y pues estaríamos en otra situación 2020. O sea, si le echamos vuelta al reloj, hay que pensar las cosas, cómo nos pusieron a tenernos miedos uno al otro y etcétera. Uh-huh. Y con un sustento, o sea, no estoy diciendo que sí o no, pero lo que estoy diciendo es que fue así como les decimos y esto es, y cómo cambió en una serie de días
hay que recordar esos meses de marzo 2020, abril 2020, cómo de día a día cambiaba y que decían, son 14 días y no se preocupen, y volvemos a la normalidad, lo 21 lo cambiamos, y no se volvió una nueva normalidad, ¿no? Y duró 1 o 2 años realmente, y mucha gente se quedó. Hace poco viajé en avión y gente asustada todavía, y si tosía se te quedan viendo como que, oye, no tendrá algo, una cosa así, que son cosas que nos metieron en ese 2020. Entonces, para mí, pues sería algo similar, o sea, que intentaran hacer, pero al final siempre necesitan nuestra reacción. Están midiendo constantemente qué hacemos, ¿no? Y entonces, si de alguna manera nos volvemos aplomados, decir, no, pues no tenemos miedo, ay, como dicen, ¿cómo va a ser un extraterrestre que viene a esa velocidad, que se tardó 2 meses en llegar? O sea, ¿qué extraterrestres son? No creo que vengan si traen tanta prisa. O sea, si se tardan tanto, no creo que vengan o se dejen ver. Exacto. Sí. Entonces, sí yo también, que estamos en un constante flujo y aparte también, no todo es el físico, o sea, hay dimensiones etéricas, dimensiones energéticas, que ahí es donde puede haber, y por eso siento que algunas cosas aparecen, desaparecen, tal vez están migrando del físico, se van y como que se desmaterializan, porque algunas algunas se van a las nubes. No sé si han visto esas fotos o videos, que se ve el platillo literal como una nube. Apenas apareció uno en el Popocatépetl, que en esta semana, el martes. No me dio tiempo de grabarlo, pero había uno así en el Popocatépetl. Sí. Hubo hace poco aquí una nube. Yo no tengo Facebook ni Instagram, pero en WhatsApp, en grupos y todo, hace que sean unos 6 meses, un día muy claro, el día estaba azul, precioso el día, que es raro en Monterrey, está muy contaminado, y salieron varios como platillos nube, pero perfecta la nube, y no se movían, era lo curioso. Y por eso la gente se empezó a sacar de onda, porque eran las 8 de la mañana y le tomaste la foto. Y luego eran las 12 del día y ya estaba, sin moverse en absoluto. Cuando una nube sí se mueve. Sí. O sea, no te das cuenta, pero tú una nube la ves y sales a los 15 minutos, la nube ya se desplazó. Sí, se desplazó. Así es. Entonces, ahí, eso más que desmaterializarse, a mí se me hace que eso es como un camuflaje. Y esos pudieran ser terrestres también. O sea, claro, de decir, simplemente logran hacerse como un camuflaje, ¿no? Sí, claro. Pero, pues sí, está muy interesante. Vamos a ver qué pasa. A mí se me hace que al final, yo personalmente siento que la noticia veía mucho más interés en redes hace 2 meses que ahorita, del cometa, nave, lo que sea. Se me hace que un poquito se está apagando. Es que, ¿sabes? Yo siento que están tratando de programarnos, de generar una narrativa para que cuando nosotros veamos, como siempre lo hemos hecho, culpemos a otros. Si pasó algo, que le echen la culpa a los ETEs, que le echen la culpa a Don Santi, al Don Demonio, o a ver a quién, pero nosotros nos lavamos las manos. Yo creo que de que existen esas naves, claro que sí, hay infinidad de testimonios, porque esto ya no es misterio, esto ya no es paranormal. Que se laven las manos las autoridades y quienes a lo mejor podrían estudiarlo es otra cosa, pero mucha gente lo ha visto, mucha gente tiene testimonio, como te decía yo de este chico chofer, tiene videos de varias situaciones, yo los vi, yo los tuve aquí arriba a los 19 años, ¿y qué son? Y luego nos resetean, nos apagan la cabecita, que cómo vamos a saber qué en realidad pasó. Entonces, quién sabe cuántas experiencias uno tenga, o sueños también, ¿no? Que de repente sueñas cosas raras y dices, son sueños, pero como yo también creo que puede haber ahí una conexión, porque pues todos estamos conectados, y sí, yo creo que sí soñamos cosas, o ahí nos pasan también mensajes, o nos resetean, o sea, o algo así, ¿no? Porque también estaba escuchando un video de eso, de que puede ser algo, pues sí, o sea, que tecnológico, pero parte, como tú dices, Gris, pues de aquí mismo, o del mismo sistema, de la misma Matrix, ¿no? Que resetea el mundo, digamos, este planetita. Entonces, ahí está interesante, pero sí es verdad lo que dice Alex, de que no hay tanta promoción como antes. Yo más bien me enteré por el Facebook es donde más las noticias, y en la NASA me he metido a la página de la NASA y ahí están dando mensajes de esto y todo, y el científico acá,
Luego también estaban diciendo que el día de hoy se iban a juntar, que iba a haber una junta. Bueno, eso ya de la junta fue más bien información de una persona que también comparte cosas alternativas, pero sí ha habido, por ejemplo, estaba leyendo que en Florida una congresista habló sobre los avistamientos estos de objetos voladores y que según ella, esta muchacha se llama Ana Paulina Luna, lo estaba leyendo ahí en el Google que estaba buscando, y se me hizo interesante porque ella lo puso como, oye, ¿qué onda con esto? Que o sea, tuvimos el avistamiento de este objeto que incluso es resistente a los misiles, entonces estaba ella diciendo ahí de que, oye, ¿qué va a pasar? Porque esto es resistente. Pero, ¿cómo sabemos que son resistentes? Como para poderlo determinar, ¿tú crees que con un microscopio, macroscopio, telescopio vas a poderlo ver? O sea, yo creo que para poderlo analizar tienes que tomar una muestra y analizarlo, saber mucho de eso. Es que, como dijera Richard, es que yo no entiendo bien, es que no hay nada claro, Richard, por eso también estamos platicando aquí por lo mismo. Porque no hay nada claro, que si es hostil, que no, que es cometa, según lo que yo leí cuando di el tema en mi canal y que vi, interesante que borré el video, no entiendo por qué, creo que me movieron los hilos. Lo que yo entendí es que es un cometa sí o sí, que no hay peligro y que va a pasar quién sabe cuántos miles de kilómetros lejos de la Tierra. ¿Y entonces? Sí, es que fíjate que eso es lo curioso, que no hay, que como dice Richard, no entendemos bien, porque no ha sido como otras noticias que están ahí al pendiente y bla, bla, bla. Es algo que yo también a veces, es más, será coincidencia que ni siquiera el nombre me aprendo bien, o sea, no, o Sí, será, porque de verdad hay cosas que veo y luego no se me pega y sí, o sea, todo el tiempo andan sacando cosas nuevas, pero no ha sido tan, o sea, sí está siendo escandaloso porque o sea, la comunidad científica, hay gente que sí hay científicos que sí están diciendo que puede ser una amenaza, que porque está cambiando de ruta, que porque está segregando ahí sondas, que según esto también trae unas sondas ahí atrás. Entonces, está interesante, pero también dices, bueno, ¿por qué no se sueltan así con todo? O sea, ¿qué están esperando o qué quieren justificar? ¿Qué quieren justificar? Exacto. Y yo siento que más que están justificando en adelantado. Andale. Porque están manejando una narrativa a la fantasma esta, que están manejando una narrativa para que cuando algo pase, digas, son culpables ellos. Sí. Pero no, o sea, mira, se está moviendo tanto el mundo. Estamos en el camino del nuevo orden mundial, o ya estamos dentro, pero no nos hemos dado cuenta, que ya no sabes, se están haciendo muchos cambios. Ya. Estos apagones yo siento que son por tanto cambio que se está agotando el recurso natural. Sí, pues del calor, como dice Alex, del calor, pero también, a ver, también pueden decir eso para un día pagarnos el internet, o sea, o estar incomunicados y decir, pues es el calor, porque también hay ese rollo del cambio climático, que también al leer esta información, empecé a como que a percibir que también quieren irse otra vez por esa agenda del cambio climático, de que esta nave va a causar un cambio climático. Y no, perdón, que también no sé si sientan ustedes dos, que me parece que esa agenda ha venido a la baja, ¿no? Pues yo siento que van a adelantar, o sea, como se están adelantando. El interés, tal vez, el interés de la sociedad, porque le dieron con mucha dureza eso y como que al final no es como que la gente está paniqueada, ay no, etcétera, no. No, es que sabes que, Alex, es que ese es el detalle, no sabemos hasta qué punto nos han reseteado o cómo manejan las cosas para resetearnos, porque volviendo a lo del encierro del 2020, como tú decías, aquí nos generaron pánico, pero cuando volteábamos y a pesar de que sí tuvimos pérdidas muy fuertes, muy duras, pues no pasó algo tan extraordinario como para que nos creyéramos todo ese cuento, que qué hicimos, ya no hicimos caso, hayamos tenido o no una pérdida fuerte, porque lo que afectó en esa situación fue pérdidas humanas. Sí. Las económicas, yo sé que hubo mucha gente que perdió mucho, que sí le afectó,
pero dentro de lo que cabe ha estado haciendo su vida. Ahí va, sigue su camino, pero nosotros también. Creo que a mí me fue mejor en ese tiempo que ahora, te lo juro. Entonces, ¿cómo manejan las cosas que sí la padecimos, pero ya nos olvidamos? Y seguimos como borreguito de batalla. Y han intentado, en mi opinión, meter una segunda, tercera, cuarta versión de lo mismo, pero no ha despegado. No, porque ha no nos habido dejamos. tracción. Sí, pues ya estamos más alertas y todo lo que sale en los medios, dices tú, ay, sí, otra vez, ¿cómo no? Exacto. Entonces, lo que te decía antes, o que yo veo que el gobierno quiere, o sea, quiere crear pánico, quiere, o sea, están así con las ganas de hacer alguna guerra fuerte, o sea, si hace poquito nos alertaban con lo de la tercera guerra, y ya ves que no se pudo, no se concretó, y ahora viene este tema de lo de la invasión extraterrestre y como que no pueden, ¿no? O sea, como que yo veo que los de la élite no, o sea, como que dicen, no, la gente ya no nos cree, o sea, ya, o está, pues sí, es que estamos también distraídos en el sistema trabajando, porque también, como dices, en la pandemia, ok, a algunos les fue bien económicamente, a algunos mal, pero resurgimos, ¿no? Entonces están también con esas noticias. A veces la gente no tiene tiempo de ver eso y dice, ay, no va a pasar nada y ya, no es como antes. Como que se ha cambiado, ¿verdad? Sí, sí ha cambiado. ¿Tú qué piensas, Alex? Yo, si quieres, ahorita doy mi opinión. Pienso que algo que sí noto, pero no ahorita, ya de muchos años, es que como que siempre, no lo puedo explicar, no le quiero llamar libre albedrío, porque sé que hay mucha polémica con ese tema, si existe, si no, si lo tenemos, si no, pero como que de alguna manera nos tienen que convencer, o sea, que es como un convencimiento, no es forzado, porque si fuera forzado, cuando se dio, no le quiero decir tanto el nombre, porque luego el video, de hecho, me acaban de quitar uno viejito y como que ya sabes que no les gusta ese término, que hablemos de esa época y lo que fue y lo que no fue, ¿no? Pero cuando se dio lo del 2020, me acuerdo que alguna gente se acercó y todo, dijeron, oye, es que no nos quedan a todos, o sea, dije, no te preocupes, si esa es la intención, en una noche, y dicen que es un cometa, que fue el sol, que una explosión así que un meteorito chocó como la de Tunguska de Rusia en 1908, que quién sabe qué fue, ¿verdad? Pero sí, algo así puede suceder en cualquier momento, ¿no? Y se lo achacan a eso, y si hay sobrevivientes, ¿verdad? O si es lo que quieren, que sobrevivan, por ejemplo, un grupo mínimo, porque yo he escuchado mucho esta situación que dicen, es que quieren reducirnos a un número, y se llamaba que había unas, que por cierto alguien las tumbó, unas como piedras ahí en Estados Unidos, que ahí traía el número, 500 millones de personas, era el número que tenía, y que nos quieren llegar a acotar a ese número. Lo pueden hacer en cualquier momento. O sea, lo pueden hacer en un par de días. Sí. Y no es ni complicado, pero no sería con nuestra anuencia, es lo curioso. O sea, no sería algo, sí, échale ganas, no, es algo así. Entonces, pareciera que estas agendas es como estar en un teatro que nos están presentando historias, sí, y estamos nosotros con un libro o con el celular o platicando entre nosotros, como, y ellos voltean, oigan, es que ahí viene el meteorito, ahí viene el 31, el Atlas, ahí viene, y muy poquitos están así como, sí, nada, no te creo nada, o sea, y tal vez soy muy optimista, pero la intuición que me da, así, lo que siento adentro de todo esto es que es un método de control que está llegando a su fin. ¿Qué sigue? No sé, pero que es como un método de decir, era un teatro, te presentaba yo una historia, era como una película, tú feliz de estar participando en la historia, y ya no logro tener tu atención, ya no logran tener nuestra atención, ¿no? Ahora, bien pudiera ser que van a intentar cosas más drásticas para lograr nuestra atención. Yo creo que sí lograría nuestra atención si de repente se aparece ahí un platillote como los que platica la persona que vio Gris, que decía del tamaño de un estado o algo así, o sea, una cosa enorme en el cielo. Pues yo creo que sí somos muy impresionables de decir, wow, esto qué onda, ¿va? Entonces, yo no sé si también intentan lo del año pasado de los drones, porque sí vi videos muy impresionantes, ¿no? Unos eran ridículos. A mí se me hace que también luego gente tiene su dron grandote y lo avienta y le toma video que se mira el dron. No, ese sí se veía así medio de comprado en el supermercado, ¿no? Pero sí había unos muy grandes, muy rápidos, no hacían ruido, o sea, que sí te deja pensando mucho si eso no fue como una especie de preparación
de algo similar a nivel global y todo. Y bueno, pues ¿qué recomendaría yo? Que mantuvieran la calma, que un poquito lo que estuvieran viendo nuestros ojos no lo demos como que wow, es esto, son extraterrestres, nos vienen a dominar, o sea, no, de un poquito seguir así aplomados de decir, bueno, vamos a ver qué resulta, ¿no? Pero sí se me hace algo bien, que se me hace parte bien importante del juego, es eso, que pareciera que nos presentan cosas buscando nuestro interés, o sea, que nosotros seamos los que mostremos un interés y entonces sí, ¿verdad? Y como nos ya apasionemos y nos enganchemos. Así es, así siento que es, y como que eso les está fallando, eso ya no les está funcionando. Es que mira, por eso nos gusta la casa de los famosos, mi querido Alex. Nos distraemos con eso. Y tienes razón, Richard, de verdad. ¿Qué hicieron esta semana? Oh, sí. Recuerda que lo expulsa el público y es por decisión del público. Ajá. Esas frasecitas ya están diciendo mucho y es lo mismo. Lo voy a traer hacia acá, de cómo manejan en la casa de los famosos, en que es un juego. Para empezar, ahí es un juego y es un experimento social. Sí. Y luego, las narrativas. Recuerda, el público lo eligió. Oh, sí, wow, Chiqui es un gran estratega. Oh, sí, qué barbaridad. Te van programando a que tú decidas, ¿no? La narrativa. Oye, pues sí puede ser eso, como dice Alex, que nos están observando, a ver cómo nosotros vamos llevando la farsa, porque pues ya a estas alturas del partido, Alex Gris, pues ya hay cosas que están pasando que tú te quedas, ¿qué es esto? O sea, los mismos del gobierno, ¿no? El Donald Trump, que sí es cierto, o sea, el Donald Trump tiene la posibilidad de puchar el botón ese que tiene ahí en su oficina y ya valimos madre. Y y de repente hace como que pues lo aprieto, ¿no? Lo aprieto a ver qué pasa y luego dice, no, ya no voy a hacer nada y luego que sí, luego que no. O sea, como que así andan con las reformas, con las leyes, ¿no? De que lo voy a hacer y luego, bueno, no, ya no quiero. Y luego otra vez mañana, sí, lo voy a hacer y prepárense, ¿no? Ahorita lo vamos a casi, ¿no? Lanzar el misil. Y luego, no, mejor pasado mañana. O sea, como que sí están viendo que como dice Alex, que sí que quieren que nos pongamos más apaniqueados, pero sí, no. Sí lo quieren, porque no solamente estamos viviendo una situación sobre estos fenómenos, temas de misterio, que quieras o no nos apasionan, quieras o no nos engancha, porque sí lo hemos visto y porque nadie nos ha dado una explicación de qué son. Especulamos, tratamos de analizarlo, profundizarlo en nuestras capacidades, ¿no? Porque sabemos muy bien, por lo menos aquí 3 personas somos muy intuitivas, demasiado intuitivas somos los 3. Entonces, tratamos de buscar respuesta, pero la verdad, están utilizándolo muy bien para distraernos, pero también generar pánico, porque si estamos viendo lo que vemos en todos los días en las noticias, desaparecidos, feminicidios y no sé cuánta cosa más, que desvía la atención en otras cosas que te apasionan, que te enganchan, que quieres respuesta, que te apasionan, y deja de poner atención en otras que a lo mejor sí afectan, pero no levantamos la voz, como lo que pasó en Nepal, ¿no? ¿Qué tuvieron que hacer sí fue en Nepal, sí, ¿verdad? Sí. Que se les quitaron el internet, híjole, y luego se los regresaron. ¿De veras tienen tanto poder? Yo no lo creo. Yo no creo que hayan tenido tanto poder los jóvenes. No es que no confíe en ellos, sino ya conozco las estrategias que manejan para mover a los jóvenes, para alentarnos a hacer algo fuera de. Entonces, yo creo que ya estamos dentro, que están generando un caos, para que ellos hagan movimientos al exterior. Sí, eso que está pasando allá es cierto, está interesante eso. Sí, de hecho, porque ayer lo comenté y lo estaba leyendo también de que tanta protesta que hubo, sí los hizo como hacerse para atrás y les regresó las redes, porque ya se les había quitado. Entonces sí es cierto lo que dices, o sea, ¿por qué tanto así de, no, está bien, toma? O sea, ay, ya, me equivoqué, sí. ¿Tú crees? A ver, Alex, ¿tú qué piensas? Ay, sí. Es que hay cosas bien raras. Sí, la verdad es que siento, pero esto también, es que esto tiene tanto tiempo que como que empujan, pero cuando volvemos, como que al final te tienen que tener contento, o sea, te tienen que tener convencido
de estar en el juego, si lo llamamos así. ¿No? O sea, no eres así de que pues estoy a la fuerza, yo me quiero ir, no, como que no les funciona. Hay muchas teorías, yo la verdad es que ya he dicho que respeto, ya hemos platicado, Gris y yo en privado, que igual tenemos un poquito de diferencia de opinión de qué es esta realidad, aunque creo que coincidimos casi en todo, pero hay una teoría que creo que tú también te adjuntas un poco, Gris, que es como un observatorio. O sea, que están intentando todas estas cosas y lo que están midiendo son las reacciones, o sea, cómo te comportan. O sea, ¿para qué? No sé, para mejorar estas realidades físicas tal vez, para decir, bueno, mira, si viste cómo reaccionó esta sociedad, este país. Entonces, este tipo de situaciones, sí siento que algunas son espontáneas, o sea, no todas son orquestadas, pero la gran mayoría son orquestadas. O sea, la que te puedo decir, por ejemplo, segurísimo, que es así, es la de Black Lives Matter de Estados Unidos. Es clarísimo que se ve, pero tan clara la agenda. Y no es nada en contra de la gente con otro ideología. piel, no, otro color de piel, porque los que me conocen saben que para mí somos iguales. Pero lo que hicieron es, oye, pues es que los latinos, los afroamericanos, etcétera, ahora se trata que sea lo contrario. O sea, porque al final les cumple el objetivo que haya división, odio, violencia, etcétera, pero nada más como que se cansa a un lado y entonces, no, espérame, ahora te toca a ti molestar al otro. O sea, sí, entonces orquestan estos movimientos y lo mismo con género, con ideologías de preferencias, o sea, inclusive países. O sea, inclusive países. Hay quien dice que ahorita, porque Estados Unidos tampoco no ha estado tanto tiempo en la cúspide, ¿verdad? Pues se formó en 1776, o sea, realmente estamos hablando, y no estuvo en la cúspide todo el tiempo, porque Estados Unidos estuvo mucho más amolado que México, ha estado más tiempo más amolado que México Estados Unidos. Realmente Estados Unidos tiene unos 100 años, si acaso, que está así más o menos en esos niveles. Y hay quien dice, ya se les acabó y ahora igual van a ser los países latinos, se habla del BRICS, se habla de que Asia tal vez, o que tal vez China, etcétera. O sea, como que le están constantemente moviendo, porque al final, pues cansa ser de los que eres del equipo perdedor, ¿no? Si esto es un juego realmente, pues a nosotros nos toca perder, pues ahora yo quiero también ganar. Y si sigo participando en el juego, porque se me hace que sí es como una especie de juego de que nos están constantemente picoteando y picoteando y picoteando y picoteando, pero pues también para no aventar el instrumento, la raqueta o etcétera, si no, ya no quiero jugar. Siento que eso es lo que no les funciona. Yo la verdad es que he hablado mucho a la gente en la calle en mis videos, porque siento que hay un malentendido. Algún porcentaje son adictos y gente que no quiere trabajar, muy bien, pero hay otro porcentaje que yo siento que es simplemente gente que ha renunciado. O sea, que dice, yo ya no voy a reaccionar, ya. Y por eso son los que les llegas y les preguntas, ¿estás bien? Sí. ¿Necesitas algo? No. ¿No quieres comida? No. ¿No quieres que te lleve a un hotel para que duermas, te bañes? No. O sea, aventaron y dijeron, yo a esta realidad ya no le entro, ¿verdad? Y algunos terminan en la calle, otros en playas, los llamados hippies o así, pero los que totalmente ya no reaccionan a ningún tipo de situación, ¿no? Y es interesante que en el 2020 hay estadísticas que esa gente les afectó muy poco. Cuando hubieras pensado que por su situación, de muchas situaciones, ahí hubiera arrasado, ¿verdad? Igual que en África, por ejemplo. Muy interesante que no causó ese, y por ejemplo en ciudades acá de países avanzados, digo, como por ejemplo en Bérgamo, Italia, arrasó, ¿verdad? Dicen que porque había mucha gente viejita, ok, Nueva York, etcétera. O sea, qué curioso es lo que pongo a ver, que las cosas a veces las analizamos y un poquito no son lo que la lógica nos diría, ¿no? Yo la verdad cuando se dio esto, dije, si esto va por donde dicen, África se lo va a llevar. Porque imagínate las condiciones ahí o sea, realmente un amigo que fue a Mali, yo tenía la oportunidad de ir a 2 o 3 países de África, pero un amigo que fue a Mali decía, no sabes, olvídate que esté pavimentado, no hay drenaje, no, imagínate, ahí debió de haber arrasado esto y no, fue mínimo el impacto, entonces... Pues porque es que también son estrategias, ¿qué les conviene más? Seguir pisoteando un país que le genera recursos y no sabemos qué tipo de recursos. Cuando hablamos de recursos, pensamos primero en agua, en luz y otras, en algunos minerales, el oro a lo mejor, el petróleo, pero yo siento que hay otro tipo de recursos que no nos dicen que explotan de esos países. Entonces, manténlos
tranquilos, aquí no los toques por ahora, ya demasiado los estamos explotando, ya no nos conviene casi desaparecerlos, y a los que andan como piles babosos, porque la verdad a veces nos comportamos así, hay que meterles otro tipo de estrategia para que sigan cediendo ese recurso que estamos buscando. ¿Qué recurso es? Bueno, según yo, la energía, ¿no? Según mis investigaciones, la energía, pero no sabemos. Igual es algo más que no vemos, que por eso nos tienen así, para explotar recursos que ellos necesitan, los que en realidad están moviendo esto. ¿Qué extraterrestres hostiles ni qué nada? Tenemos más hostilidad aquí con los ocultos gobernantes que los que vienen, ¿no? No, yo lo veo así. Sí, sí, es cierto. Es lo que yo también estaba pensando en esto de tanta farsa, ¿no? Que hacen, de que apagones y que la invasión, porque, bueno, también ya ves esto del Blue Beam, ¿no? Que están diciendo que ahora van por ahí, por ese lado, la inteligencia artificial, porque, por ejemplo, este video, de lo de la roca este chico de Panamá, ¿no? Que ahorita los últimos videos que he visto es de que según esto se le escapó el monstruo. Ay, qué barbaridad. Que sale nadando la cosa esa. Lo tenían en una caja fuerte, ¿no? O estamos viendo el mismo, sí es ese. Okay. Sí, es ese, ajá. O sea, yo me quedé ahí, que lo tenía encerrado en una caja y se movía ahí las patitas, y ahora me están saliendo videos de que se le escapó. Es que lo traía paseando en uno. Ay, traía la caja fuerte en el carro, sí. Bueno, yo vi lo que... Ay, no. ¿Para qué lo sacas? Exacto. Pero te digo ahora que se le escapó en el drenaje. Y, y eso luego se ve inteligencia artificial, o sea, eso se ve porque se mueve el mono que está nadando ahí. Yo dije, no, esto ya es inteligencia artificial. Entonces, mucha gente, también ahí nos están saturando con este tipo de videos. Imagínate hasta dónde va a llegar esto, que un día no vas a saber la diferencia entre lo que es real o inteligencia artificial. O sea, si de por sí ya dicen que lo del Blue va acá afuera, ¿no? Que a lo mejor y te asomas y te vas a ver el ovni ahí. Y luego en los celulares, el extraterrestre hablándote. Entonces, o sea, también dices tú, ¿qué onda? O sea, es como si fuera, como dice Max, un juego un juego de video. Un videojuego, y también puede hacer hasta, pues sí, hacer un reality, ¿no? Ahorita que están de moda los realities, pues ya lo llevas al extremo macro y pues hacemos un reality acá afuera. Oye, ahorita me acordé con esto que está diciendo Alex y lo que está diciendo Max, me acordé de la película, una que vi que se llama Free Guy, que habla de eso, de que o sea, es de los videojuegos, pues, de los NPCs, o sea, de los que están ahí nada más existiendo como de background, y los que sí están participando en el sistema. Entonces, fíjate, ahorita que estamos tocando ese tema, me quedé, ¿no será que quieren que esto sea Claro que quiere que se vuelva un juego. Sí, pero así descabellado, pues, sí, o sea, sí. Descabellado, que nada tenga explicación, que conviva aquí el Godzilla con el alien y tú estés aquí en la calle así como si nada, no sé, cosas así raras, ¿no? Con esto de las tecnologías también. Oigan, adelante, Cristal. Una tormenta. Si ven que me desaparezco, es que se fue la luz. Está cayendo una tormenta, no sé si alcanzan a escuchar, no creo, porque no se oye, fíjate. Unos truenos, pero truenos buenos, ¿eh? Y se escucha así. Ay, está bueno. Es lo que te digo, está raro, porque hoy precisamente estaba leyendo eso, de que hoy decían que hoy se iba a estrellar y que no sé qué tanto. Bueno, no tanto en la Tierra, sino en Marte, que se iba a estrellar en Marte y que iba a tener consecuencias. Y luego empieza a llover. Pero bueno, Alex, ¿tú qué piensas de no, se me hace muy interesante lo de la película. Si la recuerdo bien, creo que la fui a ver con mis hijos y mi esposa. Está buena. Era como para niños también, ¿no? O sea, digo, para adolescentes, digamos, niños. Se me hace muy interesante que él sigue su vida diaria, o sea, sí parece ser un NPC, que bueno, yo personalmente es todavía un tema para mí de debate, ¿no? O sea, ¿qué es un NPC? Si realmente tiene una chispa divina o no, o sea, para mí es un debate todavía, pero vamos a considerarlo que él era un participante que no tenía, o sea, que él iba al banco, creo, todos los días y como que de repente empieza a ver una conciencia, a ver, pues, ¿qué soy? ¿Y por qué no puedo un día no ir? O cosas de ese estilo, ¿no? Sí. Y se me hace muy interesante relacionarlo a la película Blade Runner, la original, que es lo que o sea, inventan los robots en este caso. Se me hace muy interesante la historia porque inventan robots para minar, que es otra de muchas teorías
de dónde nació el humano. Nos inventaron para minar oro, ¿verdad? Se dice. Una de muchas teorías. Sí, Se me como hizo los interesante Anunnakis. de los Anunnakis. Y esta era, creo que en Marte, de hecho, algo así, los iban a mandar a Marte, a minar a Marte minerales y demás, pero les metían, o sea, lo interesante de Blade Runner es que les metían las memorias, o sea, los hacían creer humanos. Y entonces, estos que se les salen un poquito ahí del asunto y que es el que el personaje Harrison Ford va y los tiene que aniquilar, es exactamente porque ellos ya habían trascendido y aunque fueran robots, ellos habían adquirido una conciencia de decir, no estoy de acuerdo, o sea, yo soy otra cosa, ¿no? Y no los calmaba nada más explicándoles qué eran. Se habían vuelto peligrosos porque es la inteligencia artificial, el salto, que a mi gusto es peligrosísimo, es que adquiera conciencia. Ah, claro que lo quieren, sí. No, sí, esa parte no sé cuándo se dé y todo, pero sí quería decir algo. Cuando estábamos platicando de hacer el video, se me vino a la mente, si no han escuchado, creo que fue en Albania, lo vi en X la noticia, que no sé si fue por elección, creo que no, que pusieron una ministra de tecnología artificial. O sea, ya va a ser así. Y se me hizo interesante, aquí les voy a decir algo que igual lo saca de onda, que se me hace interesante porque si quitamos el ego y si quitamos las preferencias y si quitamos el tomar agendas, que es lo que todos los políticos en el mundo, no solo en México, todos los políticos en el mundo tienen intereses, les llegan al precio, todos, nada más que aquí la verdad es muy descarado, es lo único. Aquí se vuelven millonarios. En los países viven muy bien los políticos porque les llegan al precio por abajito del agua y los mandan de vacaciones y les mandan los hijos a la escuela. O sea, de alguna manera exactamente para, no, yo soy muy recto, ¿verdad? Pero no, eso es en todo el mundo los políticos. Y quién sabe, la agenda no es lo que requiere el país o la gente, es lo que ese grupo especial requiere del político. Entonces, si la inteligencia artificial no adquiere conciencia, de alguna manera se le bloquea esa parte, no se le da el ego, no se vuelve como un humano que diga, ¿qué me conviene a mí, ministra de inteligencia artificial? Igual me conviene el miedo, ¿no? Pues igual me conviene deshacerme de ellos y tener puro inteligencia artificial. ¿Qué era lo que en el Blade Runner, ya ahora recuerdo, era el miedo o era el tema? Que ellos decían, ok, nosotros nos sentimos humanos, no somos humanos, pues nos vamos a echar los humanos. O sea, y a vivir puro robot, porque así nos gusta. Aparte eran más poderosos, estaban más fuertes. No tenían armas per se, pero eran nada más fuertes, ¿no? Porque eran todos robóticos, todos que parecían humanos, ¿no? Pero eran androides o qué sé yo. Entonces, esa parte es el otro lado de la inteligencia artificial, que si no se le permite, no sé cómo, y no sé si lo puede desarrollar espontáneamente, a mí se me hace que no, si no se la dan. El ego, si no se le permite desarrollar el ego, pues tiene un potencial. Por ejemplo, imagínense un político de inteligencia artificial que genuinamente cumpla su carrera de político, o sea, el bien del país y del pueblo, sin pensar absolutamente en él, sin tener miedo a que se lo echen, sin tener miedo a que le hagan algo a su familia, porque esa es otra. Algunos la verdad son honestos, pero los obligan. Los obligan, o sea... Ya eso ya no existe, Alex, pero sí tienes razón, o sea, ya casi no existe. No, ponle que tengan la mejor ponle que tengan la mejor intención, pues ahí está Colosio, quién sabe qué pasó, pero es obvio que algo pasó, porque pues no le dieron chance. Ya casi no, pero... Sí. Igual les dijo, yo vengo a ser un político diferente. Bueno, no, adiós, amigo. No puede ser. O sea, yo he conocido gente en la política, obviamente no me van a decir, pero lo que sí me han dicho es muy difícil. Es un sistema. O sea, no creas que yo por tener una posición ya tengo cierto poder de hacer cosas y todo. Es un sistema. Claro. Entonces, si eso cambiara y, por ejemplo, fuera, o sea, se me hace interesante esto de la ministra en Albania. Creo que era como un juez, una cosa así, que iba a ser inteligencia artificial. Si ser un juez es la ley tal cual, aplicarla como es, sin intereses, sin matices, porque la ley es blanco y negro. O sea, aunque nos guste o no, a veces no nos da la razón y ya no nos gusta. Pero no es interpretación, es blanco y negro. A veces es esto, hiciste esto, pues es tanto, esto sí, esto no, esto tiene razón el ciudadano, esto tiene razón el gobierno, perdón, ahí ahorita vuelve. Entonces, sí, se desenfocó. Te vas, te están llevando, Alex. Sí, bueno, como que, ahí está otra vez. Entonces, se me hizo muy interesante, ¿no? Que al final, como que
intentamos continuamente, o sea, lo hemos intentado por miles de años como humanidad, de que cambiar de políticos, que la derecha, que la izquierda, ningún sistema funciona. No. Porque están basados todos en los intereses, todos. Los unos están peores que otros, la verdad, eso sí, o sea, unos están muy mal, pero ningún sistema funciona. Y por eso a mí cuando hablo con la poquita gente, no sé, mi papá, etcétera, de política, yo ya soy apolítico, porque ya, ¿qué hablamos de política? ¿Qué solución hay? ¿Quitar a los de ahorita? Como si los de antes eran mucho mejor. No digo que estos sean mejores los nuevos, pero No. se me hizo nada más muy interesante que son todos revueltos. ¿cómo se llama? Que al final sería tan sencillo si simplemente no hubiera egos y agendas, ¿no? Es decir, pues yo busco mi beneficio, mi interés, ¿no? Le despisto, volvemos a lo mismo, de que te ayudo, a que busco tu bien, porque al final, pues la política a nivel mundial es un concurso de popularidad. No es nada diferente de las elecciones en la prepa y todo, que votaban por el guapo, la guapa, por el que caía bien, la de la simpatía, o los que le metían de repente más y regalaban en el recreo una soda y unos fritos o algo, y eran los que ganaban la planilla, que se le llamaba. Dale. Exactamente igual eso en la política. El que más le invierta, o sea, el presidente que tuvimos en 2018 ganó porque le metió una cantidad desaforada de dinero a su campaña. Entonces, sí, claro que iba a ganar, millones les dijeron, ahí está tu dinerito, güey, vota por este, te guste o no. Entonces, es lo que siento que todos, ya la gente también se está cansando, por eso muchos pues dicen, es que, voy a adelante. Pues no te preocupes, Alex. Es que fíjate cómo, como he estudiado mucho ahorita el tema de la Casa de los Famosos, lo que estás diciendo, en la Casa de los Famosos no hay líder, pero, o no hay un presidente, pero sí están presionándote, acorralándote, metiéndote muchas programaciones para que tengas un favorito, sí, y que creas que es el mejor, aunque fuera de la Casa de los Famosos, ¿cuántos se le han caído a la imagen? ¿No? Y tú crees que dentro está dando su realidad, forma de ser, porque lo estás viendo 24/7, pero en realidad no. Está llevando un guión, está llevando narrativas, está haciendo un trabajo por ganar un interés. Y al final lo que están haciendo es que tú te enganches, te apasiones, les des fuerza. ¿Para qué? Para volvernos consumidores, para que aceptemos lo que otros dicen, más no. Por eso viene el rollo el debate de ¿somos libres o no somos libres? Porque nos programan tanto que algo en esencia que nosotros elijamos por medio natural ya es cuestionable. Ya no sabemos, yo no te puedo decir que no, pero a la vez sí, yo me considero despierta, pero veo estas cosas que a lo mejor algo me programa, ¿no? Entonces ya no sabemos. Yo creo que, fíjate cómo llevamos una situación que puede ser un distractor para ver resultados, y los resultados es esto, una nueva forma de vida, porque nos estamos saliendo de los controles. Yo hace años que hablaba de masonería, la masonería decía que necesitábamos una reducción de la población, y la verdad, hasta para mí, yo gris, díganme lo que quieran, me da igual, me vale, yo prefiero un reseteo, que valgamos cheto todos y volver a empezar de cero, pero no lo hacen porque tampoco les conviene. No les conviene. ¿Y qué es lo que están haciendo? Esto, irlo haciendo como pueden, porque se les salió de las manos, porque ellos lo han dicho toda la vida, nos hemos vuelto una plaga. Y los que sí pensamos, los que sí somos pensantes, los que sí generamos energía, ideas, trabajo, ya nos volvimos rebeldes. Ya no nos dejamos tan fácil. Y entonces tienen que buscar otras formas de vida, otras estrategias para volvernos a someter. Y es todo esto, que por lo menos a las personas supuestas despiertas les apasiona mucho el tema ovni, el tema del misterio, la conspiración, la espiritualidad, ¿no? Que ya está bien cacheteada todo eso. Pero nos gusta, nos apasiona porque es algo alterno, algo que te llama a algo diferente a lo sometido, a ir como manada, borrego. Entonces, están formando muchas estrategias, muchos juegos, muchas dinámicas para que nosotros siempre estemos fuera de control, o más bien otros tomen nuestro control. Sí, y como mira, esto me llamó la atención, o sea, habla de la inteligencia artificial, de esa individualidad, pero me dejó pensando con lo que dijiste tú, Gris, si tenemos individualidad, porque sí es cierto esto del experimento del programa
y lo que está pasando en el mundo, o sea, ¿quién está decidiendo? ¿Tú? ¿Uno mismo? También en esos gustos que tenemos, ¿no? De estos temas, a lo mejor y también, porque bueno, eso también me acuerdo que en el grupo en el que estaba lo comentaba, ¿no? O sea, que la gente que tenía estas pasiones, pues era lo mismo, lo de estos temas, pues era lo mismo que lo otro, nada más era la parte contraria. O sea, claro. la gente que le gusta lo alternativo, pues es la misma gata, pero al revés. O sea, que no es... Es que lo mismo de siempre, si no le vas al América, le vas al Guadalajara. Si no le vas a los del Rayos del Monterrey, le vas a los Tigres, ¿no? Entonces, es siempre la misma narrativa. Si no estás con Dios, estás con el diablo. Sí, como que es que aparte sí es cierto, este mundo, este sistema, no sé, espiritualmente o programablemente hablando, pues se basa en eso, en las polaridades, se basa en eso. Entonces estamos como que también sujetos a ese programa, ¿no? Y está interesante lo que dice Max de darle individualidad a la IA, pero ¿hasta qué punto sería diferente de nosotros? Si nosotros no tenemos eso o no tenemos conciencia. Es que nosotros estamos habitando este cuerpo, haz de cuenta el robot. La mente es el disco duro. ¿Y quién lo mueve y quién le da vida? El ser, el espíritu. Y entonces este ser y espíritu está atrapado en este cuerpo y mente. Entonces ahora tiene que salir de esto para tomar otro tipo de cuerpo. Lo que hablábamos el otro día, Gris, de que nos quieren cambiar a una computadora, pues que ahora ya no es ahora ya es, pues es que se está hablando mucho en las películas. Bueno, ya me fui por otro lado, pues ya me lancé la barda, pero también esto de los sintéticos, ¿no? Que están pasando el ser humano a lo sintético. Es que yo, mira, Alex, de verdad, no es... se quedó así con cara. No, para nada. La estoy escuchando. Es que quería decir, ahorita quería decir algo que vi bien interesante lo que están diciendo. En China están haciendo algo de eso. Sí, ya lo están haciendo. Es que mira, por ejemplo, yo ahorita estoy estudiando a Galilea Montijo. Es impresionante lo bella que se ve. Por mucho filtro, ahorita yo tengo filtro, mis queridos, pero la verdad me siento de la patada, me siento muy cansada. Tengo filtro, pero ella se ve espectacular. Espectacular, es mayor que yo, 50 y tantos años. De verdad lo puede hacer una cremita, una cirugía, que tenga un novio más joven. ¿Puede dar ese resultado? Sí, no, porque puede ser operaciones, pero hasta un punto, ¿no? Ay, no sé, está raro. Les voy a decir lo que me dice mi esposa cuando platicamos de eso. Me dice, se dedican a eso. Entonces, es su trabajo así, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué combinación de...? No, yo sé, pero lo que está sugiriendo es que es algo robótico o algo de otro estilo, ¿no? Como la manejo, es energía. Todavía no está pasando a un cuerpo robotizado, todavía hay algo natural, pero ya están utilizando una tecnología ahorita en la humana donde la están perfeccionando, ¿ok? Y después de eso son prototipos, quieras o no, porque si volteamos a ver a la pobre de Ninel, que están en tendencia en la Casa de los Famosos, no, se ve grotesca, se ve mal. Se ve impresionantemente mal, porque con otras artistas ya se desgraciaron, ya se ven todas hinchadas, ya se ven no sé qué tanto, y esta mujer está preciosa. Pues es que ya quién sabe cuánto, pues ya existe esto de la nanotecnología, quién sabe si se inyectarán esas cosas, que a lo mejor ahorita te dicen, es una cremita, o son, ¿qué? O son, bueno, yo no sé mucho de eso, de que te inyectan algo natural, pero puede ser hasta nanotecnología, porque claro. En Corea la cirugía plástica está muy avanzada, quién sabe qué se traerán ahí, no sé, está interesante. Hay casos para ambos lados, porque yo me acuerdo mucho del caso de Alejandra Guzmán, que, híjole, no, qué cosa, porque la verdad, personalmente se me hacía muy guapa ella de joven. Sí. Y luego, qué cosa. No. Y ha de tener la edad de Galilea un poquito más, tal vez. 2 años mayor que yo tengo 52, ha de tener 53, 54. ¿Alejandra? Entonces, sí. Creo que tiene como 56, 57, pero ha de andar ahí, o sea, tampoco no es tanto sí. Y ya tiene muchos años que no se ve bien. Sí, ha de ser de la misma edad de Galilea, así es. Y pues, de verdad que también hay ciertos privilegios para ciertas personas, porque no es dinero, son privilegios.
es cómo te mueves en ciertos poderes ocultos. Y pues la tipa es inteligente, entre comillas, ha sabido cómo moverse y manejarse. Pero esto me llama la atención, es nanotecnología, qué tipo de tecnología ya se esté usando para que se vea así. Por otro lado, hay personas que se creen, y yo también lo he visto, que pueden ser cultos, sacrificios y no sé qué cuánto más, pero a la vez también, si ya estamos muy actualizados y avanzados en tecnología, no creo que ya haya ocupado un cuerpo robótico, eso sí no. No, han perfeccionado su cuerpo, que de ahí es un prototipo para empezar a lanzar ya en serie algo que se vea humano y que, porque nosotros creemos que vamos a estar así como, ¿cómo se llama? Robóticos que te vean, ¿no? Sí, pero no, NPC. claro que no, que se vean naturales, se vean que hasta brillan, ¿no? Entonces... Hay otro caso, de seguro lo han visto, lo han escuchado, Oprah en Estados Unidos. Ella tiene, creo que 70 años. Sí. Digo, no es que se vea, o sea, digo, nunca la verdad le considero atractiva. Pero hace poco vi una foto y dicen, se ve mejor ahorita Oprah que hace 30 años. Entonces, Kylie Jenner o algo así, bueno, la mamá de las esas. Salma Hayek, ¿han visto esa Salma Hayek? No, qué bruta. Sí. Y qué padre, pero yo no quiero demeritar, porque pareciera que a veces se demerita. Qué padre que se está avanzando, qué padre que estamos teniendo nuevas formas de vida. Eso no está mal, y lo he dicho mucho en mi canal, pero cuando vemos la mano negra, ahí es donde ya no me gusta. Sí, que se ve raro el asunto. Es que sí hay varias artistas que, o sea, por ejemplo, Lindsay Lohan, que se veía de la patada, y de un día para otro, ya. O sea, la cara, la estructura de la cara diferente. Su cuerpo. El cuerpo, o las señoras de la mamá de las Jenner, ¿no? Que también súper grande se veía de su edad y de repente chun, y ya se ve como de 20. O sea, cosas que, pues sí, o sea, está avanzando la medicina, pero luego, pues sí, uno piensa en otras cosas. Pero, o sea, es interesante. La medicina, ¿hacia qué está avanzando? Porque si tú vas aquí a la clínica de la Margarita, donde trabajó el estúpido del Mr. Doctor, que no hizo nada, ¿vieras a la pobre gente? Entonces... Digo, personalmente, pues yo no soy mujer, pero la verdad es que para mí, no, lo digo porque para mí me cuesta comprender por qué arriesgarían, digo, tantos casos que ha habido, el de Alejandra Guzmán misma, pero ha habido muchísimos, gente que ahí ha quedado. Ahorita salió el caso muy triste de una niña de 14 años, o sea, que la mamá, o sea, que dicen que la niña ni interesada estaba en la operación, y que la mamá la mandó con el novio, que era cirujano, o sea, y muchos casos, aquí en Monterrey, yo creo que una vez al mes sale la noticia, fallece, joven, en operación, estética, en tal lugar, no vaya, y siempre la agenda es, no vayan a clínicas chiquitas, vayan a hospital, pero no, debería de ser, la agenda es, ¿por qué te vas a hacer una operación estética, no? Te pueden tener una operación médica, algo que te tienen que hacer porque es un problema médico, etcétera, inclusive que te da mejor calidad de vida, pero algo puramente estético, personalmente me excede. Pero es que tan chiquita, 11 años, esto sí, a mí sí me impresionó. 14, y cuando vi 14. No, yo leí 11. 14, no, creo que 11 ni pudieran haberlo. Pues es lo que yo decía. 14. Sí, creo que yo también que era 14. Bueno, ojalá y sean 14, porque cuando di 11, ¿cómo? Y que ya le pusieron no sé qué, no, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no la dejó formarse más naturalmente? Pero, ¿sabes? Es que sí son agendas. Yo no quiero apasionarme como a veces lo hace el cristianismo, que se engancha al tema de conspiración, pero, por ejemplo, este tema de la agenda de gay, los homosexuales, los transexuales, híjole, qué fuerte, porque yo platicaba con algunos de ellos y me decían que su índice de mortalidad o su plazo de mortalidad es corta, y el más alto índice de mortalidad en ellos es las cirugías que tanto se hacen y no aprenden. Y después el segundo índice es, pues, el que les dan matarili. Entonces, qué fuerte, porque muy independiente de cómo se maneja de la conspiración, que es algo controlado, que es algo, sí, está bien, pero en esos cuerpos, sea como sea, hay seres. Y ahí sí, ahí a mí sí me pega, ¿no?
ahí sí como que no me gusta que tengan controlado a este tipo de personajes, sea como sea el cuerpo. Y ahí siento que son prototipos, pruebas, experimentos para llegar a un resultado, para que ya estar en serie. ¿Y cómo va a ser el nuevo cuerpo en serie? Pues hay muchas especulaciones. Robot, tipo Galilea o tipo trans. No lo sabemos. Sí, que sean también sin sexo, ¿no? O sea, que sean como, ¿cómo se llama? Sí, Andróginos. andróginos, porque la idea es esa, que ya no haya reproducción, porque va de nuevo, Sí. nos volvimos una plaga. Bueno, nos volvimos, ¿no? Porque pues por lo menos yo nada más tuve una hija y creo que ahí quedó la situación. Entonces, pero sí hemos visto, pero también ves notas. Hace un momento estaba viendo un documental de aquí de Puebla que es que está muy raro todo. 2 documentales he visto en Puebla. El de hoy fue que se ha incrementado el embarazo en adolescentes. Uh-huh. Y pues se puede decir que es por decisión propia, ya no hay algo fuera de lugar. Luego, hace unos meses lo llegué a comentar en el canal, que me llamó la atención también otro reportaje, el índice de mortalidad, pero no por enfermedad, no por natural, por el crimen, son de 8 a 9 personas diarias en Puebla. Que ya hasta se tuvo que invertir más recursos, más presupuesto en el CEMEFO. Eso también tiene que ver con agenda. Hay algo, el otro día leí algo al respecto de eso pero ya no me acuerdo, de eso de los niños, o sea, que sí quieren tener cierto control de natalidad por ese tema, pero ya no me acuerdo cómo lo leí, pero ves que sí tienen este plan de reducir la población, pero siguen con este tipo de agendas de no educar a que se controle. Entonces sí, ay, pero bueno, se me perdió, luego lo voy a buscar, pero está muy interesante. Ahora sí, ¿qué viste, Alex? Échalo. Está fuerte. No, que estaba pensando en todo lo que decían y bueno, no viene ya el tema, ya nos fuimos a otro tema, pero les decía nada más que vi que en China a los turistas les están rentando como con pedazos robóticos, una cosa así, como piernas, por ejemplo, oye, que te quieres ir a escalar o te cansa caminar por la ciudad, y es así como una, pero bien interesante, mucho más avanzado de lo que se pudiera pensar. Wow. Claro, a precios muy razonables, por ejemplo, brazos robóticos, si te querías, no sé qué, o si ya tienes problemas de movilidad, en vez de andar en silla de ruedas, andas con tu... Y no sé cómo reacciones y yo espero sea por impulsos musculares, ¿verdad? Que no es algo que te conecten al cerebro, una cosa así, porque sí, quién sabe a dónde se están metiendo. Que sea por impulsos neurológicos, o mejor que sea por mueves el brazo y el... Pero ¿dónde habrá la conexión? ¿Tú llegaste a ver? Eso no vi eso, pero se me hizo, o sea, un chavo estaba, era como un TikTok, una cosa así, que un chavo está diciendo, wow, aquí en China, y le explicaba el chino, no, y tengo de todo, tengo cascos y como un poco va a faltar para que inventen para que hueles y cosas de ese estilo. Entonces, sí siento que nos van a vender la idea que es el nuevo humano, o sea, el nuevo humano, el superhumano, pues va a ser mecánico, va a ser robótico, y te van a vender la idea. De hecho, eso ya se está dando. Hay operaciones que ya te ponen caderas tipo robóticas o totalmente artificiales. Son prototipos. Pies, o sea, pies, piernas, etcétera, ¿no? O sea, entonces, personalmente, yo sugeriría que rechazáramos todo eso. No siento que esa es evolución, no siento que eso es así como que por donde nos vayamos a ir. A mí sí me encanta la idea de que haya un avance, que la humanidad sí puede, que no es tonta, que no necesita de extraterrestres, que no solamente los de la ONU tengan derechos a ese tipo de conocimiento, o la NASA. No, yo sí siento que debe de haber, pero también estoy de acuerdo contigo, Alex. Aquí hay mano negra y entonces ahí sí hay que rechazar. Sí, que seamos pues así como una fusión de orgánico con metal y todo eso, ¿no? O sea, prácticamente se me hace que la intención futura va a ser el cerebro y todo lo demás robótico. Claro. O sea, así tal cual. O sea, porque en esencia, la verdad es que el ego está dentro del cerebro. O sea, bueno, no sé, tal vez esté dentro de todo el cuerpo, eso sí no lo puedo expresar, pero vamos a considerar que está el ego dentro del cerebro, la conciencia dentro del cerebro. También se dice, hay la teoría que ahorita hemos estado apuntando, que en el cuerpo etérico tenemos un cerebro, por eso nos va como nos va en el cuerpo etérico también, porque si no hubiera cerebro, yo también siempre he dicho, ¿por qué nos va tan mal a veces en el etérico? Pues porque
sigue estando ahí tu ego y sigue estando ahí tus memorias, sigue estando ahí tus traumas, sigue estando ahí tus creencias limitantes, muchas cosas, porque eso está en el cerebro, eso está en tu creencia, ¿no? Que es el ego, ¿no? Entonces, si toman eso y se lo ponen en un robot y con ganas, pues todos pudiéramos ser futbolistas y Cristiano Ronaldo y todo, que nos la van a vender por ese lado. También nos la van a vender, pues que se van a acabar las enfermedades, tal vez a excepción de las enfermedades cerebrales, neurológicas, tumores, que se quede el cerebro, todo lo demás, problemas cardiovasculares, ya no existen. Entonces, ya los virus y parásitos y demás, a excepción que se te vayan al cerebro, no te van a generar ningún tema. Entonces, pero no, eso mi esencia totalmente lo rechaza, eso no es, y estoy de acuerdo con Gris, totalmente de acuerdo, el humano puede, ¿verdad? El humano puede y no necesitamos ayuda de nadie, o sea, lo que ocupamos es evolucionar, y lo que ocupamos es, pues, entender que este sistema, por donde le busquen, ya no tiene, ya está agotado, ya se le buscó por todos lados, no es un cambio de sistema, es un cambio de chip, de idea, o sea, ahora sí que como dicen, de dimensión, bueno, si le quieren llamar así, de frecuencia, o lo que sea, ya no es volver a inventar lo mismo, ya se ha inventado millones de veces, o sea, por eso les digo, hay gente que es de derecha y dice, es que la derecha es lo mejor, porque es lo más justo, porque si tú te esfuerzas, y Nueva York está lleno de gente en las calles, muriéndose, literal, o sea, bueno, es que sí, para que haya ricos, pues tiene que haber, y para que haya los que gozan, tiene que haber los que sufren, pues venden esta idea, ¿eh? Yo no estoy y que lo normalicemos, y eso es lo que están tratando de hacer con todo este show, distracción para normalizar otras cosas. Sí. Para que cuando demos la media vuelta estemos, fue puro cuento, ya está esto, bueno, pues ya me conformo, me aguanto y me alineo. Porque así siempre ha sido. Siempre. Y pues va a estar cañón. Pues vamos a vivirle a la vida loca. Pues sí. Es lo que estaba pensando, o sea, igual y nos quiere llevar por ahí, de que no haya, porque por ejemplo, bueno, con lo que estamos nosotros ahorita así más cercano, ¿no? La casa, que se está normalizando esta manera de comportarte, ¿no? En las redes, sin consecuencias, sin un principio, sin valores, o sea, porque sí tenemos que tener un principio de vida, o sea, claro. No nada más así andar de, me vale madre, y en las redes sociales puedes andar así, me vale madre, porque no pones tu foto, porque no pones tu información. Acá en la vida real, pues te tienes que cuadrar, pero digamos que en las redes no hay una ley, porque ya ves que sí hay censura, bueno, están intentando hacerlo de la censura y controlar, pero todavía no está muy bien implementada, o sea, todavía te puedes crear un perfil y que te valga madre. Entonces, eso es lo que normalizan estos shows, de que así como se comportan en la tele, pues tú te comportes. Así es. Entonces también en este tipo de cosas que estamos hablando, pues podría ser que nos estén llevando a ese lado de ya crear así un mundo de que pues que te valga madre, ¿no? O sea, haz lo que tú quieras y no sé, es que también bueno, sabe, ¿verdad? ¿Qué vaya a pasar en un futuro? Ojalá que no nos vaya a tocar. Es que ya está muy impredecible porque sí. Había una agenda, el tema de la conspiración, como bien dice Alex, era mucho y de pronto como que se apagó. Pero es que ya estamos dentro ya no es lo veo hasta no sé qué tanto, desde el 2020, el encierro, pues ya empezó a verse más palpable. De hecho, yo lo decía en mis videos, y los conspiranoicos están locos y ya lo estamos viviendo. Ándale, sí. Sí, pues todo lo que decían antes, ¿no? Del 2012 y que lo estamos viviendo ahorita, lo del encierro, los apagones, el encierro ya lo vivimos, el apagón ya lo estamos viviendo, los apagones. Entonces, las naves, hasta los Blue Beam, que ya no sabes porque de qué sí existen, lo vimos, lo hemos estado viendo, existen, pero no sabemos si sean extraterrestres o no, ya se está viviendo. ¿Y cómo saber si son los reales o son los que te están haciendo creer que pronto van a venir a rescatarte o a ponerte en la torre? Ya estamos viviendo muchas cosas. Pues sí, no, sí, lo veo bueno, y cosas tan descabelladas, ¿no? O sea, cosas descabelladísimas que también la gente del gobierno, que pues tú te quedas así como que con cara de, ¿qué estás diciendo? Ya la era de la ridiculez, como te decía el otro día, la era de la pendejez. De estupidez, sí. Sí, ándale, como dice Paola, juegan con nuestras mentes ya. Claro. Sí, ya no sabes qué onda, y como que dices tú, estoy viviendo en otra realidad alterna.
Hola, Adris. Sí. Muy interesante lo que dicen. A mí se me hace que como son juegos dentro, hay múltiples dimensiones. Y un ejemplo ahorita, no sé si vieron, y tal vez no lo deba decir porque se me hace que puede afectar al video, lo que dijo Trump, el anuncio que hizo esta semana, de hecho. No sé qué dijo, el hijo del mal. Que no es tan hijo del mal. No, lo interesante, no, claro que es eso, pero es interesante que lo diga él, que no lo está diciendo él, es una agenda, o sea, lo dijo por una razón. O sea, habló del autismo, en pocas palabras, y habló de que es que no lo quiero decir porque han de estar muy sensibles con eso ahorita, de que un cierto cosa que en el embarazo te lo causaba. Entonces, obviamente salió a decir todo el mundo, no es cierto y totalmente rechazamos. Y a mí lo que se me hizo interesante, veo en X, creo que el domingo o el sábado, que dicen Trump va a anunciar algo sobre el autismo. Y dije, ya por fin van a decir. ¿De dónde viene? Hay algo súper importante el autismo, súper interesante, claro, pero negativamente. Sí, en 1980 había 1 de 100,000 niños que eran autistas. Estados Unidos, estadísticas de Estados Unidos. 2025, 1 de 30. Sí, está cañón. Y entonces es la comida. Dicen, bueno, yo pienso que es otra cosa porque hay otra cosa que en el 1980 eran 4. 4. 2025, 150. O sea, ¿cómo te explicas de 4 a 150? No, es que que el otro y que el refuerzo y que no sé qué. Es que son adaptaciones para este nuevo sistema. Oye, y sí es cierto porque como que también quieren normalizar esto, ¿no? Porque me han salido así de páginas de que tú puedes, a lo mejor tú tienes cierto autismo. Hazte un test. No, ya hicieron un espectro. Bueno, la de estadística de 1.30 es el espectro. O sea, Asperger. No, peligro va uno y te sacan que es espectro, ¿verdad? Y es que si tienes algún detallito que lo de TDAH, o sea, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Y luego te sientes tan diferente, tan fuera de lugar que hasta tú mismo te dices, ¿no será que tengo esto? ¿No será que tengo el otro? Y si vas con el especialista, ya quién sabe cuánta cosa te diagnostica y chocho. Entonces, pues bueno, fueran los chochos. Exactamente. Sí, pero te recetan, pues, sí, o sea, el medicamento que te truena, ¿no? O sea, porque sí, los niños, pobres niños con esos medicamentos. No, deja tú, es bien complicado, porque ya sabemos que hay niveles de este autismo. Si te tocó el suavecito, que a todo dar, pero los que son, hay unos es dificilísimo para el chiquito, el niño, el joven, el que sea, porque sí, ya hay jóvenes en esas condiciones, ya hay adultos en esas condiciones, el que lo cuida. Es horrible. Es un vecino tremendo. Lo tiene, ese grado gris. Imagínate. Y lo oyes gritar de casa, a 2, 3 casas de distancia. Gritar en las tardes, noches. Así. Imagínate para el que lo pide. No recuerdo. No, dale. Es que, ¿sabes? No recuerdo qué artistas, ya ancianos, ya grandes, dejaron su carrera para cuidar a su niño. Y fue muy fuerte lo que dijeron, pero a la vez es comprensible. Por fin se murió. Ya no lo aguantábamos. Ya me aventaba de las escaleras. Tengo una fractura y estoy toda molada de la cadera porque me aventó de no sé dónde. Era muy agresivo. Qué bueno. ¿Cómo se llama? La de Cabal, la hermana de Apio Quijano. La Federica, ¿no? Adoptó un chiquito así. Se ha grabado de cómo la agrede el chiquito. Muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, es duro esa situación. Muy dura. Sí. Y luego no tenemos la educación. No estamos educados para tratar con este tipo de personas. ¿Cómo identificarlos y tratarlos con un cierto respeto? Tampoco sabemos hacerlo. Sí, fíjate que esto que dice Alex, sí he estado, no he visto últimamente eso, pero sí, el Donald Trump, desde que antes de salir presidente sí estaba comentando que iba a sacar toda esa información, pues de las cosas estas. Ya que pasó algo de tiempo, lo voy a decir, dijo que era el Tyler.
No Pues lo hay, quise decir junto para no atar. Ándale, ajá, sí, ya no sabes. de hecho, hay un documental bien interesante, creo que es de eso, en Netflix, el otro día lo vi, de esas pastillas. Y de verdad te lo digo, son experimentos, o sea, todo es experimento y los afecta, y nosotros somos los borreguitos, los conejillos, ¿no? Entonces, yo siento que todo, hasta, por ejemplo, lo que estamos viviendo aquí, porque esto de estar en guerra contra del supuesto malo, no es cierto, son juegos. Son juegos para ver nuestro comportamiento, para saber si funciona o no funciona, meter nuevas formas. Este distractor es un distractor, este tipo de situación fuera de la ley, porque ya ves que no puedes pronunciar muchas palabras, este es un distractor y una máscara para tener otro tipo de otras cosas fuera de la ley, como niños, por ejemplo, ¿no? A ver si me entendieron, porque está difícil, como los niños, porque el abuso a los chiquitos sigue habiendo. ¿Y quién lo tiene? ¿Quién puede pagar tanto por un niño? Los poderosos. Sí, ese tema también está muy, muy feo. Muy, muy fuerte. Entonces, ¿sabe cómo es que somos pilas, somos pilas para esta gente? Y sabes que ahorita también creo que hay una pelea de a ver quién se va a quedar con el mundo. Con el control, ajá, así lo veo yo, o sea, como que no saben qué hacer, porque ese es el punto, ¿no? O sea, como que están compitiendo estas personas, pues, no sé, el Donald Trump, el Elon, el otro, el de Amazon, el Jeff Bezos, o han de estar ahí ellos, o sea, compitiendo para ver quién se queda en la silla y están de pura pendejada. Ya no saben ni qué es, porque también ellos, como en la película esta de No mires para arriba, algo así, también ahí se muestra en esta película que los gobernantes también están bien mensos, que no saben ni qué hacer. Y aparte, ellos nada más son máscaras, porque en realidad hay algo más trasfondo. Trabajan para alguien arriba. Claro. Sí, claro. sí, por eso no los esculpo, pero no son sus agendas. Ellos, no tengo idea si están amenazados, qué tanta información les den. Este anuncio es clarito que le dijeron, tú vas a salir y vas a decir esto y esto. Entonces, no, inmediatamente digo, no, pues no, porque cuando lo vi el anuncio, voy a dar un anuncio, alguien le dio retweet, ¿no? Va a anunciar y la persona va a decir lo de esto. O sea, lo va a decir, porque es un secreto a voces. O sea, lo que contienen eso son neurotoxinas que te funden el cerebro. Así, algunos, ¿verdad? ¿Por qué algunos sí y algunos no? Porque uno de 30 y 29 no. Simplemente porque logra el sistema inmunológico protegerse y no terminarse así totalmente. Imagínate un cerebro cocido, o sea, por eso es como dice Gris, se vuelven agresivos, no reaccionan. Hay gente que dice que son especiales, son más espirituales. Están en un contenedor, es como si lo quisiéramos ver como una computadora, que está totalmente, imagínense una computadora, que sí, no, y se cierran las ventanas y se apaga, se prende, está sin poder hacer tareas o para lo que está, ¿no? Entonces, si dijo eso, quién sabe cuál es porque obviamente esa empresa es fuertísima, ¿eh? O sea, y no creo, puede que no pase nada y digan que está loco, porque ya dijeron, es su opinión desinformada, ok. Esa puede ser no, se dice por algo se dice por muy loco que esté. Y es un poderoso. Pero sí es cierto lo que dice Alex, o sea, ¿por qué ahorita le están tirando a esa compañía de medicina? Puede ser, exactamente, o sea, parece que como quiere ser algo bueno, porque todos los políticos intentan eso, ¿eh? Claro. Aquí en México tuvimos un caso interesantísimo de estudio social del señor que estuvo ahorita antes de la presidenta, que es increíble, o sea, sí, muy polarizante, porque quien no lo ama y hay quien lo aborrece, ¿verdad? Pero sí, es increíble lo que logró, o sea, de que la gente genuinamente creía que estaba para ayudarles y todo. Entonces, es lo mismo con Trump, es increíble, ¿eh? Es increíble. Claro. Trump, los que los aman, es un dios, ¿se acuerdan? Sí. O sea, entonces lo que salga de su boca y no sé qué.
Es un poquito preocupante que estén logrando estos nuevos políticos que se vuelvan casi así como son figuras de culto, de reverencia, de culto. Idolatrarlos, volverlos deidad. Sí. Y está el otro de Argentina lo mismo, ¿eh? El sí. otro de Argentina lo mismo. Yo he tenido contacto con argentinos que he entrevistado y hay unos que lo aman y hay unos que, o sea, es polarizante. Entonces, eso también es muy curioso, ¿no? La que está en Italia, Meloni, creo que se llama. Pero es que igualita. Eso es lo que les da vida. Aunque no lo creas, ¿por qué crees que la masonería utiliza en su simbología el juego del ajedrez? Porque estamos en un juego de ajedrez y pareciera, y así es el universo. Bueno, lo que tratamos de entender que es universo. Está en ajedrez. El lado blanco, la dualidad, el lado blanco, el lado oscuro, el lado de la luz, el lado de la oscuridad, el bien, el mal. Eso le da poder a una verdadera deidad. Sí, ahí vamos otra vez con el tema de la individualidad. O sea, no tenemos esa individualidad tampoco nosotros. Porque nada más están jugando, ¿verdad? Traerte de aquí para allá y de acá para acá. O sea, claro. Y también uno que intenta, ahí está interesante porque uno que intenta no participar, como decía Alex, de estas personas que están en la calle y todo, ¿no? Que no quieres participar en ese sistema. Como, mira, es como muchos que tenemos esa idea, no de irte a vivir en la calle, pero de irte a un cerro tú solo allá, ¿verdad? Es como decir eso, que ya no quieres participar porque esto ya está de locos, pero si estás dentro de la Matrix, así te tienen, ¿no? O sea, pagando las cuentas y luego vete a trabajar y luego paga otra vez las cuentas y luego vete acá y luego, o sea, así nos tienen, así nos traen. Como sea, el que se va a la montaña y el que está en la calle mendigando, pues, con todo el respeto a la palabra y a las personas sobre todo, dan de comer al sistema. Sí, pues sí, es que estamos participando de todas maneras. Claro, no te puedes desligar, ¿verdad? No te puedes desligar tanto, pero imagínate, no, es que sí está cañón, o sea, sí, como dice Adri, a Trump lo están utilizando como títere, claro, sí. Definitivamente. Sí, es lo que te digo, o sea, ellos mismos ya ni saben qué están haciendo, es como en la casa de los famosos igual, ¿no? Como que también los famosos ya ni saben lo que están diciendo. Ay, se le fue a Gris la luz. Ahorita regreso. Ay, ojalá. Es que sí está muy interesante estas dinámicas de poder y esta guerra. Yo pienso que estamos en la tercera guerra, yo creo, pero ahorita no es así de bombas y destrucción y todo, es psicológica. ¿Sabes qué? Se me hace interesante ahorita que mencionabas que sí, entiendo lo de la gente en la calle y si te vas a una montaña, a una playa, porque es similar, ¿no? O sea, te aíslas, ¿no? Y se me hace interesante que sí siento que hay maneras, no nos podemos desconectar del juego, no. Digo, sería ya dejar de estar aquí físicamente. Esa es la desconexión del juego. Así es. Pero ¿y si te vas a otro lado? O sea, si no te desconectas realmente del juego, como aquí nosotros que estamos jugando, pero ya te desconectas y estás en otro lado. A eso iba, que sí siento que hay maneras de reducir, o sea, pero hay quien dice, hay puristas que sí dicen, hubo uno muy interesante que vi, que de hecho estoy viendo a ver si lo consigo para entrevistarlo, pero está complicado, que dice que duró, es su testimonio, digo, no estoy diciendo que sea verdad, que duró 6 meses sin comer y tomar agua. Y entonces, sí, yo sé. Está cañón porque yo hago ayuno de 2 días, hijo. Así es, pero es muy bueno el ayuno, Gris. O sea, qué bueno que lo haces, porque es buenísimo. Sí. Y su punto es algo bien profundo, que dijo, no desaparecí, o sea, no trascendí, no me desviví, porque no me la creí, o sea, de que necesitaba comer y tomar. Entonces, la verdad yo sí creo, y aquí no me van a, ya creo que no me van a volver a invitar, van a pensar que estoy demasiado loco, pero sí creo que sí hay una evolución futura en que vamos a reducir ese impacto, porque no hay de otra. Nuestro impacto es que cuando digo, es que estamos destruyendo el planeta, es que eres bien gacho con la humanidad y todo, es que somos, o sea, la verdad, no hay manera física de dar, de comer y tomar y las necesidades de tener un techo y todo, no hay, por eso hay tanta gente que la está pasando mal. Digo, sí es una agenda, está bien,
pero inclusive no hay. Y inclusive que dijéramos, adiós el resto de las especies, no hay manera. Entonces, no estoy diciendo que una reducción hasta eso, ni siquiera. Lo que estoy diciendo es que tiene que cambiar nuestro peso sobre el planeta. Y si esta persona duró 6 meses sin comer y tomar, se dice también gente, pues con ondas así de ese estilo, ¿no? Ahorita no, se me fue la idea de qué tipo de gente dice que también ha tenido logra esas experiencias, que hubiera una evolución, tiene que haber una evolución. Para mí ese es el llamado ascenso del humano, en que seamos un portal, un avatar, un cuerpo, un impacto mínimo, o sea que ni se den cuenta el resto de las especies que aquí estamos prácticamente. Al contrario, que estemos para ayudarles, porque siento que eso también es la función del humano, ¿no? De cierta manera, o sea, hacer florecer esto en lo que estamos, ¿no? Dejar algo, no dejar ciudades y dejar... Entonces, sí siento que el futuro no es un año, ni 5, ni 10, o sea, la evolución del humano la veo totalmente diferente a que seamos robóticos y demás. Y tal vez, fíjense, si nos hacen 100% robóticos, igual no vamos a comer tampoco. Nos van a conectar o solares o no sé, esa es la idea. O sea, digo, pero no siento que es por ahí. Siento que sí podemos evolucionar a no ser, porque si se ponen a ver desde la boca hasta el estómago y todo, es un sistema de conversión de energía. Sí. O sea, yo ya sé que respirar, ok, pero el de comer y tomar es un sistema de conversión de energía. Comes, tu estómago prepara la comida para que el intestino la absorba las calorías y las conviertes en energía. Es un sistema, un intercambio de energía. ¿Por qué esa energía no pudiera venir de otro lado? Si, por ejemplo, tal vez hay energía aquí en el ambiente y me conecto a ese ambiente. O sea, si esta persona logró eso, de decir, me conecto y no me va a pasar nada si dejo de comer. Porque lo que sí es un hecho es, yo no he hecho ayunos puros, pero he hecho ayunos de jugos. Y llegué a hacer uno de 17 días y nunca me he sentido mejor. Sí, no, sí. O sea, de que los ayunos, deberíamos todos de ayunar un día a la semana, hacer un buen ayunito al año de unos 4 o 5 días. No, o sea, esto no lo aguantaría, pero sí hago de semana. Ponle bueno de 3 o lo que sea. Pero, sí. Pero sí, por ejemplo, un día se aguanta perfectamente. No, sí. Yo hago 2, pero sí. ¿2 días? Sí es fuerte, sí. Sí es fuerte, pero sí, como bien dices, dentro del ayuno es que es la abstinencia. Y ahí se te activa tus dependencias. Porque, sí, por tu necesidad de consumir, pero se limpia tanto el sistema a lo mejor hasta el inmunológico, todo nuestro sistema interno, que cuando llego al tercer día, en serio te sientes tan ligero que por eso digo que es buenísimo. Dentro del ayuno es espantoso, pero si te la rifas y lo haces y lo aprovechas, ya se me activó esto, ya se me activó lo otro, a trabajarlo, sí, hay muy buenos resultados. Así es. Sí es bueno. Entonces... pero no, yo sé, es que se dice, Jessy, que estamos, como dice Gris, de cierta manera como que adictos. O sea, como preparados o programados de que no como me va a pasar algo, no tomo agua, me va a pasar algo. O sea, entonces... y aparte también somos consumidores, ¿no? Porque ahorita que estabas diciendo cómo el ser humano aporta, y dije, bueno, pues no aportamos porque, por ejemplo, bueno, pienso en los insectos, ¿no? O sea, todos tienen una función. Que las arañitas se comen a los mosquitos, que las cucarachas, nuestros desechos, que los, ¿qué otros? Las abejitas, o no sé, ¿no? O sea, o por ejemplo, hasta los organismos que tenemos nosotros, los ácaros, ¿no? Que se comen nuestras células secas. Y nosotros, los seres humanos, no estamos para consumir, tirar basura, pero nosotros no reciclamos. No limpiamos, no. O sea, están otros, o sea, están que las ratas, las cucarachas. Las rémoras. Ajá, todos esos están comiendo nuestros desechos, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? O sea, eso me quedé pensando ahorita que y sí es cierto, o sea, debería de haber, en vez de ir por el lado de que vamos a hacer robots, porque también creo que ahí consumiríamos recursos de energía, de solar, otra cosa, pero ¿por qué nos quieren llevar a eso de seguir siendo consumidores y todo esto? Y no avanzar a esa era donde nosotros como seres humanos, pues sí, de hecho no comamos ni estemos dependiendo del sistema, ¿no?
Y sabes, se me está ocurriendo algo. La verdadera guerra no es el petróleo ni nada de eso. Son las mismas marcas que van a empezar a perder poder. Porque muchas marcas, muchos productos son por nuestro consumismo. Que si la comida chatarra, que si esto y el otro. Entonces ellos van a perder poder. Ellos van a empezar a salirse de esa red y a esto se les llama los verdaderos arcontes, de ser de esa red de arcontes que dominan, controlan al mundo por medio del consumismo. Entonces ahí está el detalle, a quién dejan, a quién no. Y por eso ahora se está manejando, y acabo de hacer un video que se llama sobre lo que ha hablado Sheinbaum y los aranceles y no sé qué tanto, el nuevo orden, ya no me acuerdo qué palabra lleva ahí, y luego mundial. Ay, no y comercial, ¿no fue? Es algo de comercial, algo así. Y luego lo que decía el Marcelo Ebrard, tenemos que irnos familiarizando con esto. ¿Por qué? Porque es una nueva forma de vida y no es orden, es un reordenamiento, dice él. Y yo le llamaría, antes del control, yo siempre he dicho, es que lo que necesitamos es orden, no control. Y entonces yo le llamo orden y en realidad es control. Y ahora le están diciendo es un reordenamiento. Y están manejando que en realidad lo que están tratando de hacer es estructurar todo, porque hoy lo dijo este personaje, lo hice este video. Entonces ahora lo que va a dominar el mundo es la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial ya no necesita personas que consuman chatarra, alcohol, no, van a limpiar todo eso y ahora necesitan algo más puro, porque ya la energía, obviamente, que producimos está contaminada, ha bajado su calidad. Y ellos requieren de energía pura. Ay, pues quién sabe cómo vamos a terminar. Ojalá, bueno, pero, pues sí, pero ya ahorita como para ir cerrando, pues esperemos que pues hay que seguir viendo lo del cometa ¿no? Porque o sea, es que sí, es ironía, ¿no? O sea, todo lo que está pasando ahorita y lo que están haciendo en el gobierno, pues hay que ver, como dice Alex, pues no ponernos paranoicos, sino pues observar. Ser observadores. Y fíjate que ha habido gente que me dice, yo ya por los canales he conocido gente y pues de varias partes del mundo y todo, y siempre fuera de grabación, como en mi caso yo hago Zooms, no son en vivos, casi siempre nos quedamos a veces platicando un buen rato fuera ya de grabación. Y yo lo veo un poquito diferente porque veo gente que me dice, no, es que ya ocupas aislarte, te vas a aislar de todos, ya no vas a tolerar a nadie, ya no vas a querer estar cerca de nadie. O sea, como diciendo, ya prepárate para ese momento como que de hacerme como un monje tibetano. Y yo hablo mucho de los monjes tibetanos porque para mí sí, claro, entiendo su punto, es eso, es como los de la calle, convierte a una playa, convierte a una montaña, es el monje tibetano. O sea, van allá, te lo digo porque soy una persona que se fue un tiempo y es increíble, ¿eh? O sea, no reciben revistas, no periódico, no televisión. No ven la casa de los famosos. No, olvídate, no, porque ni hablan entre ellos. Pues es un aislamiento total. Y yo creo que es más no dejar que te domine. Por ejemplo, está perfecto ver la casa de los famosos, pero no dejar, no, es que Poncho de Nigris, ni sé quién está, discúlpame, pero está la familia, está la familia. Y esta, y ponerte así, y peor aún, dejar que te maticen tanto, sí, que te vayas a un en vivo o a un chat y empieces ahora contra la gente de ahí, solo porque no apoyan, por ejemplo, a Poncho de Nigris. Y ya, te cayeron mal y mal. Yo ataco a la Yes por eso. pero es un ejemplo. O sea, sí, no, pero sí tienes razón. Sí. O la política, por ejemplo. Por eso digo, todos los que están en contra ahorita del movimiento que está ahorita, o del partido que está ahorita aquí en México, yo lo que les digo es, y los de antes, o sea, no los defiendo, pero no dejes que te polarice tanto. Exacto. Porque se me hace que ese es el juego. Sí. Se me hace que ese es el juego, es polarizarte, es ponerte así. Y si no es eso, es el fútbol. Vayan a un estadio para que veas cómo se pone la cosa, ¿eh? Y tienen que separar las barras, y la barra visitante va con los policías, tiene hasta un resguardo de policías. Las últimas que fue al fútbol, toda la barra visitante está rodeada de policías. O sea, a ese nivel hemos llegado. Y en Inglaterra se agarran a golpes y han matado gente fuera de estadios. De la pasión y de fanatismo. De ese
de eso que te domina, que siento que hasta te posee, no, y es un juego de fútbol. No lo podemos ir y disfrutar, por ejemplo, si voy con mi hijo y estar en un ambiente, o sea, de que la pase bien y te puedes tomar una cervecita y te puedes echar un hot dog, o sea, es lo que te digo, tampoco es de ser tan semánticos, porque alguna vez un invitado fuera de cámara de otro país del mundo, no de México, me dijo, oye, ¿tomas alcohol? Pues, ocasionalmente me echo unas cervecitas o algo. No, tú ya no eres espiritual. No manches. No manches, tampoco. Yo no tomo alcohol es porque mi cerebrito se pone loco. Si no tomo eso nada, ya es fanático, Sí, fanático. Entonces ya me quedé y le dije, bueno, ¿qué pasaría si no tomo una gota de alcohol? Pero no sé, soy de otra manera. No, es que ya eso ya. Ya te chingaste. Ya ni le busques. Ya, entonces, la verdad le dije muy respetuosamente, estoy en desacuerdo. O sea, estoy en desacuerdo porque entiendo, o sea, es obvio. También está gente que dice que el alcohol es bueno. No, tampoco. O sea, tampoco, sí, cierto. Y también cuando lo de los vape, que una persona que me intentó convencer pues que no eran tan dañinos y todo, bueno, ahí se respeta, ¿no? Pero, oye, ¿te gusta esa cosita? ¿Te gusta otra cosa? Por ejemplo, ¿te gusta la Casa de los Famosos? A mí me gusta el fútbol americano. No tiene nada de malo. Claro. Lo que sí es, siempre sé consciente de que no te esté controlando. Exacto. Eso es como siento que podemos de alguna manera acercarnos a estar en control del juego. Ándale. Sí, no que que la tele te controle, o sea, tú tienes que tener el control de todo y disfrutarlo, o sea, sí puedes disfrutar, o sea, tener un equilibrio, claro. O sea, pero ya cuando te dogmatizas o te fanatizas o así, pues ya, o sea, ya las idealizas, idolatras. O el miedo también, de un ejemplo, las películas de miedo. También. La puedes ver, disfrutarla, reírte, o no sé, así picarte, si es de suspenso, lo que sea, pero quedarte con el miedo. Yo recuerdo mucho, a mí en particular, yo creo que estaba muy chico para verla, vi la película, ahora tenía unos 8 años, Amityville, no sé si la recuerdan, la original. Sí. Buenísima. De la casa que se veía como que tenía unos ojitos, que parecía que te estaba como que viendo la casa, ¿no? Bueno, es así, me casó. Es un caso real. Creo que sí es real o es... No, sí existió una familia que, la poseyeron. Bueno, el chavito poseído y mató a toda su... Sí, no recuerdo si eso fue en la parte 2, porque la 1 creo que es un poquito diferente, es el papá. En la original, en las originales. Igual le dieron otro... En la 2 sí fue el chavito, me acuerdo perfecto. Sí. Fue el chavito. Y ¿cómo se llama? Pues es lo mismo, si tú la ves y de cierta manera estás como protegido en el sentido de que no te enganchas, no te baja ese miedo, pero sí siento que el objetivo de esas películas es exacto, que caigas en ese miedo. Es el perrito de Jessie. Sí, es el perrito de Jessie. Sí. Y entonces... Hay muchos distractores, muchos. Pero bueno, yo les iba a decir que ahorita ya son las 9. Sí. Oye, 2 horas, ¿no? Y si nos seguimos, no terminamos. Estuvo buena la plática. Muy buena, como siempre. Sí, porque no hay que distraerse. O sea, bueno, ahorita es el tema de lo del cometa. Ese es el mensaje que queremos así para cerrar, de que no hay que distraerse y hay que tener el control de todo, ¿no? Nosotros, porque pues sí, allá afuera es la guerra, es lo que le decía a Alex, de que es una guerra psicológica por eso, para robarte tu decisión. Sí, es eso. Sí, definitivamente. Están buscando, es como si trajeran un cable de luz y estás lleno tú de contactos y están picando a ver cuál da energía. O sea, si no es por aquí. Ándale, bien dicho. Y si no es el placer, es el sufrimiento, porque por eso algunos no están sufriendo, están en placer, pero no saben que también están dando. Exacto. La gente que tiene muchísimo dinero, pero en vez de disfrutar su dinero, en vez de ayudar con su dinero, en vez de no preocuparse por su dinero, en vez de no adorar su dinero, lo adoran. Y están preocupados y estresados de perderlo y les están dando. Sí. Muchísimos casos de gente que le fue muy bien económicamente y piensa que ya venció este juego, ya está bien, porque no hay sufrimientos también de salud, sus seres queridos están bien, pero están conectados también. ¿Cómo? Sí, no, y el juego es más listo que nosotros. Sí. Y luego se va adaptando, pues es que es como la casa, digo, así también cuando tú piensas que todo está bien,
No. Cambia toda la Y estructura. juegan con nosotros. Fíjate que ayer, tú lo viste, Jessy, la escena, ¿no? Primero, la Dalila se llevó la moneda, estábamos, y de pronto la escena de Abelito viendo a sus papás todos. Y así nos tienen en la vida real. Sí. Y como bien dice Alex, parece que nada más están esperando ese momento. Ya cargué para esto, ya cargué para lo otro, ya cargué para no sé qué. Así es. Ay, si no hay que dejarnos, gente. Con nosotros, no. No. Yo por eso intento de la casa, lo veo, lo disfruto y ya, ¿no? O sea, no me pongo... Sí, es que sí hay gente que sí se enoja y hasta la presidenta le piden que meta mano. Justicia, ¿no? Entonces dices, ay, por favor, no manches, o sea, pero... No, les platico para terminar riéndonos una historia una vez en una estación de radio aquí en Monterrey. De seguro conocen o han escuchado los equipos Tigres y Rayados, ¿no? Sí. Súper fanatismo aquí con eso. Increíble, polarizante también las dos. Sí. Y una vez dijeron, llámenos para decirnos cuál es la cosa más increíble que han hecho por su equipo, Tigres o Rayados. Y un señor habló que era muy conocido, se llama, recuerdo, Soriano, creo algo así. Era muy conocido el señor, dijo, miren, ya ni le busquen, yo gané, les voy a decir. Se casa mi hija, jugaba Tigres, creo que jornada 4, o sea, no era ni liguilla, ni campeonato, ni por el título, ni mucho más. Era un juego normal de temporada regular. Dice, y eran los sábados, en ese tiempo creo que jugaban a las 7 de la noche, algo así. El señor llegó con su camisa de Tigres al vals de la boda de la hija, llegó tarde, no fue a la misa por ir al juego de Tigres. O sea, y luego no quieren que les digamos nacos, pero bueno, ¿qué? Pues ¿sabes qué, Gris? Lo veo que estás dejando, o sea, por ejemplo, cuando pierde tu equipo y toda la semana en el trabajo ahí andas de capa caída, ¿qué traes? Es que perdió. Sí. Sí, es increíble eso, sí. Ya, es un juego. Sí, no. Se te cae No digo que no te importe, o sea, estás en el juego, está bien, gritar, apoyar, la porra, y como digo, tomarte una cervecita, tomarte un pedazo de pizza, o sea, está perfectísimo, pero que al final perdieron, ya se cuenta que no pasó absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa neutralización es la que siento que se puede lograr, ¿no? Claro. No dejes que te absorban este tipo de cosas y las noticias, los noticieros, porque una vez que los empiezas a ver a distancia, es increíble, especialmente los noticieros americanos, todo siempre es breaking news, así en rojo y parpadeando y no sé qué, y es, no sé, anuncio de una tontera. Cuando el tema de los terroristas, que ya pasó de moda, cuando ya ven lo que sucedió hace 24 años y los terroristas invadieron Irak y todo eso, todos los días salía breaking news, blanket alert. ¿Qué significa blanket alert? Alerta general, o sea, diciendo posible ataque terrorista en California. Así, y estaba ahí todo el día como banner. No, y deja de eso. En California, a ver que vengan a mi pueblo. No, ahí estábamos. ¿Sí? Es que te saturan con todas esas cosas y nos tienen así todo el tiempo saturados y por eso ya ahorita la gente vemos esas cosas, esas noticias y dices, ya. Y mucha gente ya tenemos la tele apagada, o sea, yo ya casi no veo noticias. No, yo tampoco. En lo de la pandemia y eso, ¿cuánto no se dijo de que en los hospitales, de que no, hay mucha gente de afuera muriéndose, y de repente gente también que yo conocía se iba y se asomaba y solo el hospital? O sea, no había lo que decían que había afuera, ¿no? Los cuerpos casi, ¿no? Y ibas y te asomas sin nada. Entonces, por eso mucha gente también desde ahí dijo, no, ya, fuera la tele, las redes sociales también en Facebook. Yo veo más gente que dice, ya dejen de poner esas cosas. Que ya ves que creo que Milenio es el que más pone cosas así. No me acuerdo qué periódico en Facebook, que la gente todo el tiempo anda poniendo, ya nadie. El Heraldo de México también. Ya chole, ya. El Heraldo de México también está teniendo ya mucho hate, porque pone el título sensacionalista. Acaba de morir un actor muy querido, que murió en el año del 70 y tantos. Sí, es que es la pelea para resumir lo que comentábamos también ahorita del programa, es esa guerra que traen por la atención de nosotros. Sí, claro. La atención, o sea, de que ya ven que estamos así todos de, sí, ¿qué nos vas a inventar mañana? Los extraterrestres. Otra vez, ¿no? Y están así viendo a ver qué
Y ese es también un juego, eso también es un experimento para ver nuestro comportamiento, lo que vemos en la Casa de los Famosos, para saber por dónde nos van a tirar. Por eso va a haber un momento en que quién sabe qué vayan a hacer, ¿no? Por ejemplo, a nosotros puede ser que en algunas cosas sí nos enganchemos, pero tontos ya no estamos. Eso sí. Pero ¿qué harían? O sea, ¿tú crees que también no estamos siendo observados como para decir, ¿y estos cómo me los voy a...? Claro, pues sí. No, de eso de que estamos observados, estamos bien observados. Canijos. Sí, claro. Oigan, chicos, pues hay que haya segunda parte, ¿no? Porque está bueno. Hay que hablar de... bueno, ya no andamos mucho en esto de La Roca, Alex. Igual y podemos hacer un programa. Fíjate que yo hace 3 años, casi empezando el canal, entrevisté a un investigador alemán, Harald Klaus Welle, y él trabajó muchos años en ese tipo de cosas y me dijo cosas muy interesantes. Digo, es una opinión, ¿verdad? Pero sí del que hay de 2 tipos, o sea, un terrestre que aparentemente es así. Yo tomé como suplemento el Shilajit, ya nomás termino con eso. Es así como una cera negra, parece como petróleo, honestamente. De hecho, trae una pequeñísima espátula que le tienes que llenar como que un orificio. O sea, te tienes que tomar muy poquito. Y te lo tomas así como le raspas a la espátula. Sí me dio mucha energía, como ningún suplemento, ni el ginseng, ni no. Fue alguna cosa, pero sentí cambios. Y se lo platiqué a Harald y me dijo, ay, quién sabe. No debió de haber hecho eso porque sentí los cambios que él le adjudica al otro tipo de Black Goo, que él lo manipuló, me platicó sus experiencias, que en esencia es como... ¿Se acuerdan de la película de Superman que hubo, no sé si fue la 2 o la 3, que como que le intentan crear kriptonita, pero le hacen una artificial y Superman se vuelve como que un alcohólico y viene enojón? Fue la 2. No sé, 3, pero sí, 3, sí. La 3. Bueno, el Black Goo, Harald que lo estuvo manipulando, el Black Goo, digamos, no el natural, él empezó a sentir eso. De hecho, él tuvo que dejar su investigación por los cambios que sintió. Y yo tiré el bote, o sea, yo me lo tomé 2 semanas y empecé a sentir que era más enojón, que traía la mecha corta, que de repente levantaba la voz, cosas que no son naturales mías. Entonces, que me estaba alterando de alguna manera. Claro. Entonces, eso es. Oye, eso está interesante porque ¿sabes a qué me recordó lo de la película de Prometeo? Que tienen una vasija los ingenieros, o sea, es una vasijita de esa cosa negra, así petróleo, y se lo toma él y, bueno, según eso la filosofía que trata ahí es de o sea, se destruyó para crear vida, porque esa sustancia los transforma, los muta. Entonces, se me hizo muy parecido eso. Bueno, yo tengo un video en mi canal, si quieres la próxima vez lo presentamos, o te lo mando ya si tú lo pones en pantalla. Sí. Dura poquito, menos de un minuto, donde se ve en un imán, se pone Black Goo, y cómo reacciona el Black Goo, y es así como si fuera va y se sale del imán, y etcétera, y se pone lo que tú mencionaste hoy, con la G, el graf. El grafen, no quería decirlo, pero bueno, ese se pone ahí y se ve tan parecido, ¿no? Entonces, hay quien dice que Black Goo, eso que acabas de decir, sí, los hongos, es prácticamente primos, haz de cuenta, de una misma. Y yo personalmente con los hongos, especialmente el hongo negro de casa, el típico de que sale con humedades, he sentido siempre un rechazo, pero una cosa así como si no es que sabes compatibles, ¿verdad? Sí, es que sabes que, Alex, estoy de acuerdo en que en algunas cosas tú vas a ser compatible y como que dices, va conmigo, desde mi individualidad, ahí hay una individualidad. Sí me lo he hecho, ¿no? Por ejemplo, este personaje que te dijo, ahí esas cervezas no, igual y para él no va, a lo mejor si se toma una cerveza, pues sí, él no se pone mal, le hace mal y ya. Entonces, no va para él, pero no ya una ideología, una creencia, ya nos pierde. Creo yo que la clave es lo que hace un momento decías, Alex, conocernos, sentirnos, sí, esto no va para mí, esto no checa para mí, y no seguir la manada, la moda, lo que está en tendencia, porque podría ser un control, una trampa o algo así. Yo creo que ahí está la clave, en acercarnos más a uno. Y no imponer. Exactamente.
porque puede ser que para mí sí funcione algo. Por ejemplo, el ayuno de 2 días, a mí me cae bien, pero me pongo mal, me pongo medio loquita, entonces, pero me hace bien. Pero para otros me dicen, no, tú estás loca. En mi casa me juzgan porque hago ayunos. Lo ven como algo malo. No, pero pues sí, hasta en la Biblia dicen de repente que el ayuno. Sí, es que son ideas. Yo también, pues sí, de muchas cosas hay gente que, ay, no, ¿cómo vas a hacer eso? Y hay gente que dice, no, sí, pero es cierto, lo que más no es pecado, es lo que te acomode a ti. Exactamente, es lo que te acomode y te haga sentir bien. Por ejemplo, en el encierro, en el 2020, el no sé qué tanto recomendaron el óxido, no sé qué de qué madre. Sí, yo lo tomaba ese. Y llegaba a estar, lo llegaban a recomendar en mi chat. Sí. No, bloqueé a muchos. Y te voy a decir por qué. Tiraban primero el video. Y 2, ¿tú qué sabes si eso que te estás recomendando va para la persona? También. Pues mira, a mí sí me sirvió. A mí sí. Sí, no lo dudo. Hay gente que no, claro, porque, bueno, y también la forma de preparación, ¿no? Y luego, bueno, a mí también la homeopatía, que también luego hay gente que no le sirve, hay gente que sí, y luego hay gente, ya ves, que dicen que no, que es puro placebo, y sí, o sea, pero sí le hacen caso al Mr. Doctor que está todo toto. O sea, no. Exactamente. Bueno, ese es otro punto. Bueno, es que también hay puntos que dejamos. Ya vámonos, porque si no, pero hay que cortarle, pero va a haber segunda parte. Hay que hablar de eso, del Black Goo ese, porque es un tema muy interesante que hasta en las películas últimamente ha estado saliendo. Entonces está padre hablarlo, y el video que tiene Alex, lo tengo que terminar de ver, está muy padre. Sale en muchos lados, y es lo curioso cómo va a sonar esto muy así, pero con eso los dejo, que es como un objeto de reverencia para algunos de estos, es así como una cuestión energética, es como una batería también, de cierta manera. Por eso se dice que te chupa la energía y por eso te empiezas a sentir así. O sea, te está quitando, y entonces por eso tú cambia tu personalidad y todo. Pero lo platicamos en el siguiente video. Sí, hay que platicarlo, está interesante. Yo lo voy a investigar porque no sé mucho de eso. Yo no sabía que había, o sea, que ya lo estaba gente tomando. Ay, no. O sea, porque es que te digo que se maneja como que hay de dos vertientes, porque el Shilajit es, te digo, es del Himalaya, de ahí lo cultivan de alguna manera, y es como que se van a reír, pero es como de la tierrita, o sea, como del polvito, así es así. No es un hongo, o sea, no se considera hongo, es así como un mineral muy fuerte, muy concentrado, que su principal ingrediente es el ácido fúlvico. No sé exactamente si es el ácido fúlvico, pero y de hecho me decía eso Harald, me decía, es que el Shilajit pues básicamente es ácido fúlvico. Lo que puede haber pasado es que no te tomaste Shilajit, que te mandó la empresa esta y aquí estás tomando otra cosa. Sí, oye, es que eso también te dicen, es que esto es lo otro. Sí, no sabes. O sea, pero no sabes porque están experimentando con uno. Sí, es cierto. Pero me dijo, muy importante, muy bueno, que no te forzaste o que notaste estos cambios, porque sí sentí la energía con ganas, pero de repente ya le grité a mi esposa y todo de la nada, así. No que yo sea muy bueno o malo, es que no quiero aclarar. Es que es eso, hay que observarse y conocerse. No es estilo, simplemente. Exactamente. Me sentía como que era otra persona de repente. Y lo suspendí, tardó un poco, pero se fue eso totalmente. Claro. Entonces sí dije, sí había algo, ¿verdad? Sí, claro. Pero lo platicamos. Sí, está interesante eso. Ay, pues gracias por haber estado aquí, chicos, y también a la gente que nos está viendo ahorita. Véanlo en repetición, ya está, bueno, nos alargamos un poquito, pero véanlo en repetición, compártanlo, y vamos a tener segunda parte. Bueno, programa especial para lo del Black Goo, que está padre hablar de ese tema. Gracias a todos los que nos acompañaron, y gracias a Alex y a Gris. Gracias a ustedes. Bye, qué bueno que nos volvimos a juntar. Y bueno, chicos, nos vemos al rato en otro videito. Bye a todos los que nos están viendo. Bonito fin de semana. Bye. Bye. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy.
¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal, nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video, por favor compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.